Muy buenas tardes, sean todos ustedes muy bienvenidos. Estamos nuevamente acá con ustedes para presentarles un nuevo curso. Mi nombre es Patricia Smith y los estaré acompañando junto con Lina Villegas en toda esta clase. Hoy lo que nos convoca es el curso, la clase magistral Documentación de embarques utilizadas en operaciones de comercio internacional. Como bien saben, es una gentileza de DataSur. Ya hemos hecho varios cursos durante todo este periodo, iniciado en el año 2021, y quiero dejar con ustedes a continuación brevemente a Pablo Morales, el gerente general de DataSur, quien les contará algunas de las actividades que se vienen próximamente. Pablo, cuéntanos de qué se trata. Ok, muchas gracias, Patricia. Muy buena tarde a todos ustedes, que ojalá puedan estar sumamente bien. Voy a ir presentando mientras voy hablando y dando buenas noticias las actividades que se vienen. Ustedes pueden con su celular sacar una foto del código QR y ahí se pueden inscribir a, obviamente, aquellas actividades que sean de su interés. Pero para nosotros es muy importante que ustedes sepan que como datasur.com hemos tenido un tremendo compromiso sobre todo a nivel regional con las pymes exportadoras e importadoras. Y es por eso que tenemos muy buenas noticias para ustedes y muy buenos eventos a los cuales te queremos obviamente invitar. Por lo general, durante un mes, nosotros realizamos entre 14 a 16 acciones que buscan potenciarlo a ustedes en sus capacidades, en sus conocimientos, en su interrelación y también en lo que va pasando en los diferentes mercados e industrias. Nuestro motivo es indudablemente generar mayor competitividad en las pymes importadoras y exportadoras, competitividad en la región, democratizando la información y democratizando también el conocimiento. Por eso que la mayoría de nuestras actividades nosotros las hacemos abierta a todos quienes, a los profesionales, los trabajadores que de alguna manera necesiten conocerla. Y para nosotros es indudablemente una enorme satisfacción el poder tenerlos a ustedes en esta sala de clase vía Zoom. Eh, Hemos estado muy preocupados con respecto a todo lo que está pasando. Indudablemente son tiempos complejos, son tiempos muy duros para algunos sectores y algunas industrias. Hay muchos aspectos que limitan, obviamente, la internacionalización de las pymes. De acuerdo al BID, hay cinco fundamentalmente que son aquellos elementos que nosotros queremos indudablemente tratar de apoyarlo. Obviamente no podemos en todos. Estos elementos son obviamente el acceso al financiamiento, sobre todo por la facilidad al crédito, la intensidad de la innovación. En la región tenemos un gran problema al valor agregado, por lo general exportamos mucha materia prima, entonces tenemos que innovar, y las que innovan son las pymes. Entonces, impulsando las pymes se genera un tremendo impacto. Por otro lado, y hay cursos como este, que justamente que estamos mostrando, el blockchain, el comercio internacional, un curso internacional de un profesor especialista en lo que es inteligencia competitiva, el cual se los recomiendo a todos y que indudablemente habla un poco de los temas que vienen en el comercio exterior. Otro de los elementos que limitan la internacionalización de las pymes, obviamente, es la capacidad del capital humano. Y ahí es donde nosotros como DataSur tenemos un tremendo compromiso y es lo que queremos hacer con estas capacitaciones, con los cursos y con las diferentes actividades que incluso estamos mostrando. De hecho, todas estas actividades se van a realizar dentro de los próximos 15 días. Por otro lado, otra limitante son las redes de contacto, y ahí es muy importante lo que nosotros hacemos, sobre todo con las cámaras, con las asociaciones, con ALADI, como pueden ver en esta actividad que vamos a hacer, que es un ciclo de conferencia para la internacionalización de las pymes, junto con ALADI, que es la Asociación Latinoamericana de Integración, indudablemente la institución multilateral más importante y relevante del comercio exterior. Nosotros vamos a estar realizando un enorme curso con ellos, con los profesionales y los economistas de esta entidad. Y el quinto elemento es la información del mercado, que nuestro compromiso siempre está en lo que es, lo que en el fondo los que son clientes de DataSur, del portal, pueden tener indudablemente la mejor información. Y hacia todos ellos queremos decirles que hemos generado 13 cursos que van a ser para los clientes de DataSur, y que también van a estar de alguna manera vendiéndose a los que no lo son, pero para nuestros clientes hemos generado un tremendo caudal de cursos y de conocimiento, porque consideramos muy importante y relevante el generar
competitividad, sobre todo obviamente en nuestros clientes, sobre todo también en todas las pymes importadoras y exportadoras de la región. Un poco ese es nuestro compromiso. Estamos haciendo estos webinars de Haciendo Negocios con, la vez pasada fue Chile, ahora tenemos el 6 de mayo con Colombia. Los principales exponentes del comercio exterior de Colombia son los que hablan, como por ejemplo, y mucha gente de Colombia debe haber en la sala, la encargada de ProColombia, de Maldex, la Asociación Nacional de Exportadores o de Comercio Exterior de Colombia, FITAC, Invest in Bogotá o Radar, que es la principal empresa que conoce consumidores colombianos. Es un tremendo, tremendo evento que, como pueden ver abajo, está apoyado por 15 asociaciones de comercio exterior. Nosotros hemos realizado obviamente todo un conjunto de actividades y todas las actividades, o la mayoría de las actividades, sobre todo las que han sido gratuitas, están en nuestro canal YouTube, el cual los invito a conectarse y estar presente en cada uno de ellos, porque es la oportunidad que tienen para poder ir viendo y adquiriendo más conocimientos y actualizaciones con respecto a el comercio exterior y ser de alguna manera más competitivo. Eh, como yo les señalaba, durante cada mes nosotros realizamos entre 14 a 16 acciones con más de 2.500 participantes, con 52 cámaras y asociaciones que trabajamos muy de la mano porque creemos los conceptos de, sobre todo de asociatividad, la importancia de la digitalización que está llegando obviamente con el tema del COVID. Hoy en día las estrategias de las empresas deben apuntar a digitalización, internacionalización, innovación, profesionalización y asociatividad. Y un poco el llamado que hacemos y que queremos fomentar a través de toda esta actividad. Eso es por mi parte, Patricia. Te dejo aquí en el curso. Queríamos dar a conocer este beneficio que estamos haciendo para los clientes de Datasur, también de que vamos a generar cursos especiales para ellos, además de los cursos gratuitos que siempre estamos entregando. Mil gracias y te dejamos en este gran curso con un gran profesor, así que pero eso te corresponde presentarlo a ti. Un abrazo a todos, que tengan muy buena tarde. Muy bien, gracias Pablo por contarnos todas estas novedades. Como siempre están presentes diversas nacionalidades de toda la región, ¿cierto? En esta sala virtual, así que esperamos satisfacer en lo que más podamos a todos los presentes. Antes de comenzar, quisiera aclarar algunos puntos. Primero, señalar que esta actividad será grabada, así que después, como bien decía Pablo, pueden verla en el canal de YouTube y además si le ponen like, se suscriben a ella y podrán mantenerse informados de todas nuestras novedades. Otra de las cosas que quiero comentar es que ustedes pueden realizar preguntas en el chat que dice preguntas y respuestas. Todos los otros comentarios se hacen en el chat general. Y una vez terminada la clase, voy a ser yo quien hará las preguntas por ustedes y dentro de lo posible responder la cantidad máxima de preguntas. Por lo tanto, van a ser escogidas al azar en el momento de realizarlas. Tercer punto es que al ser una clase magistral, esta no tendrá certificación. Así que solamente los cursos que son de 4 más horas son los que tienen un certificado. Por lo tanto, ya aclarados estos puntos, quiero pasar a comentarles que se encuentra con nosotros un relator que ya ha hecho varias actividades con Datasur. Ya, él es un magíster en gestión de educación, ingeniero y técnico en comercio exterior. Muchos ya lo conocen porque varios de ustedes ya han tomado varias clases con nosotros. Él participó en el plenario del 2019 de Incoterm 2020 en París, Francia. Además, es un gran amigo, simpático, entretenido relator. Con ustedes, Salvador Aravena. Salvador, toda tuya la sala. Estás muteado. Ahora sí. Gracias, Pati. ¿Ahora sí se escucha bien? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a partir con una clase de suma importancia. Bueno, todos los temas de comercio exterior son de suma importancia, aunque por mínimo uno los minimice en términos de importancia, pueden afectar en gran cantidad de dólares el no haberse dado cuenta o el no haber hecho lo correcto. Espero que me estén escuchando bien. Voy a tratar de modular y hablar lentamente. Esta clase dura aproximadamente 1 hora, pero yo voy agregando cosas más a la presentación. Mi nombre es Salvador Aravena D'Angelo, soy
ingeniero en comercio exterior, técnico en comercio exterior. Bueno, tengo los magísteres de gestión educacional y llevo 25 años ejerciendo la carrera o sea, el oficio o la profesión de académico, ¿ya? Esencialmente en el área de comercio exterior y todo lo que tenga que ver con Incoterms, formas de pago, valoración, o sea la gama que implica comercio exterior. Ustedes saben que comercio exterior no es un solo aspecto, sino que el comercio exterior es un engranaje con otro engranaje y otro engranaje hacen mover la economía, ¿ya? Y hoy día el comercio exterior es fundamental para efectos de todo lo que está pasando, ¿ya? Y también el comercio exterior se está viendo afectado por el cuento de la pandemia, sobre todo para las personas que están esperando la llegada de los barcos, el flete se está encareciendo. ¿Por qué? Porque hay una alta demanda de espacio, reserva en espacio de naves, y eso implica de que la demora se está generando y la demora en comercio exterior genera plata, genera un costo. Y ese costo generalmente lo puede pagar, o sea, lo paga generalmente el que está importando las mercancías, pero a veces también el exportador se ve afectado porque no puede embarcar, porque no hay espacio en naves para poder embarcar porque está sobrevendido, o bien, no sé si a más de alguno le ha pasado, el hecho de que de repente el problema se da en que hay espacio, pero gracias a la alta demanda de mercado, a la alta demanda, existe el problema de que lo que hoy día valía $200 transportar un contenedor y valía $200 un tramo, ejemplo, me están cobrando por el mismo tramo, por el mismo servicio, y por el mismo tiempo de demora me están cobrando $1.000. O sea, estoy exagerando, pero es más o menos así. Y hay gente que me ha preguntado por qué el flete tiene tanta incidencia en el costo de la mercancía hoy día. Es por eso. Es porque el flete sí tiene alta incidencia, mucha más alta incidencia que el seguro en una operación de comercio exterior o comercio internacional. Pero hoy día el flete, si se dan cuenta las personas que me están escuchando y trabajan y costean y determinan el valor del flete, el flete ha ido desde el año pasado, desde que se declaró la pandemia, ha ido en aumento en porcentaje de la operación total. Ya, yo no tengo el promedio de cuánto sería lo normal en términos del valor, el porcentaje o el porcentaje que representa el flete del costo total de las mercancías. Pero si ya está representando, a mí me han presentado casos que ya se están presentando casos de que está representando un 30%, un 20%, hasta un 40% del valor de la mercancía. Por lo tanto, ya genera problemas para el importador. A lo mejor sí tiene plata para efectos de poder pagar el flete, ¿ya? El transporte, el servicio de transporte, pero el problema que se da es que no hay ese mayor valor por los gastos de traslado de un país a otro. El importador tiene que de alguna u otra forma recuperarlo, y recupera por lo general traspasando ese mayor costo al precio de venta, y en momentos en que uno tiene que ser competitivo, porque si no, por muchos negocios que se están cerrando. Hay una parte del comercio exterior que es súper importante, que tiene que ver con los documentos, ¿ya? Hay ítems que son todos importantes, pero hay veces que por culpa del no manejo, el no entender, el no aplicar, el no saber llenar, el no saber leer un documento de embarque, conlleva a que yo me pueda atrasar como importador o exportador en el despacho de las mercancías. Muchos a veces se apoyan por su desconocimiento, se apoyan en lo que dice o lo que establece el agente de aduana. El agente de aduana es un gran asesor, agente aduanal, como le dicen en otros países. En Chile se le dice agente de aduana. Yo estoy acá, yo vivo en Santiago de Chile. Ya, muchos descansan en lo que el agente de aduana les dice respecto a todo lo que implica en el despacho de importación o exportación. Pero hay veces que no depende del agente de aduana. Los clientes tienden a echarle la culpa a los agentes de aduana de todo lo que pasa en términos de la no llegada de la mercancía, de por qué no pudiste sacar la mercancía de aduana, por qué no hubo un retiro directo, por qué la mercancía cayó a piso, caer a piso. Bueno, aquí hay mucha terminología que ustedes deben dominar, ¿ya? Y eso quiero mezclar. Yo no quiero ser lento y solamente pasar documentos, sino que estoy hablando en general y voy a involucrar todo lo que tenga que ver con documentos, con la presentación en sí.
Por lo tanto, muchas veces, a lo mejor sí, a veces el agente de aduana me asesoró mal. El agente de aduana no es un dios. Si es que hay algún agente de aduana escuchándome acá, un funcionario de agencia de aduana, no son dioses, ¿ya? Y dependen mucho de lo que el cliente les entregue como información, ya tanto verbal como documental, ¿ya? Y a veces las mercancías en importación no son retiradas en forma directa porque el agente de aduana no presentó algún documento que debía ser presentado y que el importador no se lo entregó o nunca lo pidieron, ¿ya? O sea, yo entrego los juegos de documentos a la agente de aduana y la agente de aduana debería hacer una revisión previa a la presentación del despacho. El despacho es el trámite que se hace ante el Servicio Nacional de Aduana para sacar mercancía en forma legal desde zona primaria a zona secundaria, o también el despacho es para exportar, o sea, sacar mercancía de zona primaria al exterior, ¿ya? La gente tiende a confundir la palabra internación con importación. Todos, en la mayoría de los casos, sobre todo cuando la gente no tiene, esto no estoy siendo peyorativo ni menospreciando a nadie, pero sobre todo cuando la gente no tiene estudios en comercio exterior, asimilan el proceso de internación cuando dicen internaste las bicicletas, pero lo que están diciendo efectivamente para ellos es casi las sacaste, ya está en tu poder y ya las puedes vender y consumir libremente. Eso no me permite una internación. El primer acto, cuando llega un barco, hablemos de un transporte marítimo, llega un barco, manifiesto de carga del barco, atraca el barco y se empiezan a bajar las cargas. En ese momento, cuando la carga empieza a bajarse a zona primaria, al puerto, ya, así le llaman de otra forma, a la zona aduanera, ya, mal llamada aduanera también porque uno dice la mercancía o las mercancías entran o salen por aduana. Físicamente no hay ninguna mercancía que salga o entre por aduana. Documentalmente hablando, sí, por eso son importantes los documentos, ¿ya? Entonces la gente dice ya, el acto de bajar la carga desde el buque a muelle, zona primaria, eso es internación. O sea, es mercancía extranjera que está ingresando legalmente al país. Eso es todo. Si yo quiero usar lo que viene dentro del contenedor, quiero vender lo que viene dentro de ese contenedor, tengo que someter esa internación a una importación. Y esa importación implica, entre otras cosas, por lo menos en general, no voy a tocar muchas cosas asociadas con el trámite en Chile, implica tramitar a través de un agente de aduana, si es que es necesario. En Chile es obligación contratar agentes de aduana sobre $1000 FOB en términos de cualquier vía de transporte. Tramitar la declaración respectiva, el documento que acredita un despacho ante la aduana se llama declaración, aquí se le llama declaración de ingreso, ¿ya? Y si es que hay que pagar gravámenes, tributos, mal llamado también impuestos, se dice gravámenes, hay que pagarlos. Y ahí recién la mercancía, una vez que se le pague el almacenaje también, es liberada y ahí la mercancía recién queda importada. Por lo tanto, es mal dicho que ustedes digan si que la mercancía está internada asociando internación con importación. Sí, toda mercancía que ingresa a un país se interna. El destino final, ya sea ya sea un reingreso, ya sea una admisión temporal, un almacén particular, una importación, de lo que vamos a hablar hoy día, eso lo da el importador o consignatario de las mercancías o el dueño de las mercancías. Se lo da y se manifiesta a través de la declaración. Los documentos de los cuales nosotros vamos a hablar son documentos de embarque. Los documentos son documentos de embarque. Ya voy a partir con la presentación. Los documentos se llaman documentos de embarque, shipping documents en inglés, ¿ya? No documentos de transporte. ¿Por qué? Porque dentro de los documentos de embarque tenemos documentos comerciales, documentos de transporte y documentos de seguro, por ejemplo. Algunos son obligatorios para el despacho y otros son accesorios. El que sea un documento accesorio a presentar, por ejemplo, un documento de transporte, el llamado conocimiento de embarque marítimo que ustedes llaman BL, que todos llamamos BL, para abreviar, pero cuando uno tiene que enseñar a alguien, tiene que decir conocimiento de embarque marítimo, ¿ya? Porque a lo mejor hay mucha gente que me está escuchando y ha escuchado el BL y no asocia BL a la palabra BL, o nunca supo, sabe lo que es un BL, pero nunca supo que BL en español significaba conocimiento de embarque marítimo, ¿ya? El conocimiento de embarque marítimo o el documento de transporte no debe faltar, en ningún caso debe faltar en un trámite, en un despacho de mercancías. Pero si hay documentos que según la naturaleza de la mercancía pueden faltar en un despacho de mercancía. Por ejemplo,
Si el país que está importando o exportando no tienen, o sea, entre los países que se está haciendo la comercialización internacional no hay acuerdo comercial, o sea, está además el certificado de origen, ¿ya? O está además la autocertificación en la factura comercial, dependiendo de lo que diga el acuerdo comercial. Recuerden que la certificación de origen, ya cuando hay un acuerdo comercial, llámese TLC, Tratado de Libre Comercio, los ACE, los acuerdos de complementación económica, ¿ya? Los tratados pueden validar el origen de las mercancías, ya sea a través de un certificado de origen, con formato propio que tiene el acuerdo. No todos los certificados de origen son iguales, como lo vamos a ver ahí, acá. Yo voy a mostrar certificados de origen que ocupa Chile frente a algunos acuerdos, pero que a veces se repiten con otros países. Por ejemplo, la Unión Europea repite el mismo formato con otros países que tienen acuerdo comercial. Entonces, si no hay acuerdo comercial o yo no me quiero acoger a acuerdo comercial, el certificado de origen pasa a ser un documento opcional. Si la mercancía no es una mercancía de la flora o fauna, también pasan a ser no es indispensable un documento fitosanitario, un documento de sanidad. Por eso que hay dos documentos que son base, y ahí vamos a entrar en detalle. Hay dos documentos que no deben faltar para efectos de la valoración, para efectos del despacho, ya sea de importación o exportación, que los que tienen el carácter obligatorio, y lo que la aduana en sus leyes, en su normativa, en Chile se habla del compendio de normas aduaneras, establece que hay dos documentos, establece una cantidad de documentos, pero muchos son accesorios y depende de la naturaleza o del uso de la mercancía y a quién esté destinado. Pero hay dos documentos que nunca deben faltar en un despacho, ¿ya? El documento de transporte, léase conocimiento de embarque marítimo, guía aérea o carta de porte, ¿ya? O conocimiento rodoviario terrestre, y la factura comercial. ¿Ya? Son los dos documentos que no deberían faltar. Y si, por ejemplo, la cláusula SIF obliga a que exista además una póliza o un certificado de seguro de por medio. Con lo demás, podría ser opcional dependiendo de la condición o dependiendo de la legislación de cada país. Pero con dos documentos ustedes pueden hacer el despacho. El agente de aduana, ¿sí? Si es que hay agente aduanal, puede hacer el despacho de las mercancías ante aduana. Cuando yo hablo de despacho, yo estoy hablando de despacho tanto de ingreso como de salida. El despacho no implica necesariamente ingreso de mercancías al país, sino que también salida. Por lo tanto, y ahí está la diferencia cuando uno estudia, pero a la larga, cuando uno estudia y sale y se mete al mercado, al final se acostumbra igual a las malas costumbres, pero por lo menos tengo un plus, tengo la facilidad de reconocer la diferencia entre internación e importación que me la dio los estudios, aunque me digan, internamos, di internar nomás, ya di internar, pero para mí no es internar eso. Así que de eso vamos a hablar ahora, vamos a hablar de los documentos de embarque necesarios y cuál es la importancia del documento de embarque para el despacho, ya sea de importación o exportación. Voy a hablar en términos generales, ¿ya? En generales, ¿por qué en general? Porque estoy hablando no solamente a Chile, sino aquí yo no voy a involucrar gravámenes, no voy a involucrar normativa, yo hablo de documentos en general. Si alguno de ustedes tiene una pregunta particular y es de Colombia, México, y me habla de un documento que allá se ocupa y acá en Chile no se ocupa, lamentablemente no voy a poder tener una respuesta para eso. ¿Por qué? Porque son documentos propios de cada legislación de los países. Ya, vamos a compartir la presentación y vamos a... Pati, ¿se ve la presentación? No soy ¿Pati? Patricia, pero sí se ve. Sí se ve, ya. No. Gracias, Felipe. Ya, vamos a poner la presentación entonces acá y yo voy a salir de cámara Sí, también. se ve. Ya. Se ve. Gracias. Gracias, voy a salir de cámara porque quiero que pongan atención en las imágenes y no en mí, ya, aunque bueno, además, pero quiero que pongan atención en las imágenes. De repente voy a volver ya era para la presentación y el conocimiento y de qué trata esto. Esto ya está hecho, esto es si no me equivoco, es mi segunda vez que hago esta clase de documentos, la hice en febrero hicimos esta clase ya. Ya en mayo vienen dos clases distintas, ya no vamos a hablar por ahora, por un tiempo, ni de formas de pago, ni de las 4 que yo hago, ya, porque hay muchas más clases gratuitas en DataSur, ya. Después les van a informar que a fines de mayo van a haber clases destinadas a, por ejemplo, la aplicación de los Incoterms, que ya vamos a salir ya tenemos que estar terminando con ese cuento de la actualización, porque ya estamos ya 1 año y medio ya casi de
de que entraron en vigencia los 2020, y también vamos a hablar de lo que muchas veces uno no sabe manejar, que son los contratos de compra-venta internacional. ¿Cómo se debe hacer un contrato de compra-venta internacional? Esos son para finales de mayo, conmigo, ya Pablo me invitó a hacer esas clases, pero hoy día vamos a hablar de los documentos de embarque utilizados en operaciones de comercio exterior. O sea, ¿qué documentos se requieren? ¿Cómo reconozco, cómo reconozco un BL Master, un BL Hijo, un BL Nieto, que es lo que genera a veces muchos más problemas? ¿Cuál es el endosable? ¿Cuál no es endosable? ¿Dónde viene la cláusula de compraventa? ¿Dónde debe figurar el valor de la mercancía? ¿Por qué si existe una póliza no existe un certificado seguro? ¿O por qué si existe un certificado seguro no existe una póliza? ¿Son lo mismo? ¿Cuándo debo adjuntar una lista de empaque para efectos de una importación? Voy a hablar ahí un poquito de la realidad de Chile en ese caso, ¿ya? Vamos a partir entonces. Bueno, nombre del profesor. Una pequeña introducción. Si vamos a importar, lo recomendable siempre es, bueno, si ya es una habitualidad en ustedes importar, ya el vendedor extranjero existe y tienen la plena confianza de comprarle a él, pero si van a, este monito está mostrando si es como si fuera la primera vez que van a importar. O sea, yo tengo que salir al mercado. El salir al mercado no implica físicamente salir a donde yo quiero ir, si creo que por internet puedo buscar distintos posibles proveedores extranjeros para efectos de llevar a cabo la importación. Entonces la idea es siempre buscar más de un proveedor con las mismas características de las mercancías que yo quiero importar. Y ahí yo cotizo. ¿Ya? Esa cotización puede ser dentro de un mismo país, con distintos proveedores dentro de ese mismo país, o en países distintos. Y ahí se establece la negociación y después todo el proceso de importación. ¿Ya? Aquí hay un proceso típico de importación, ya en donde se embarcan las mercancías, hay manifiesto de carga, importación, hay aviso de aduana, recepción de las mercancías, se descarga, o sea, llega al barco, se manifiesta la carga, recepción aduanera, se genera todo lo que es interno dentro del puerto, se descarga la mercancía, se tramita lo que tiene que ver con, bueno, el bulto, hay un resumen de esto, el bulto pasa a una zona para esperar su retiro una vez que esté tramitada la declaración de ingreso, en Chile se llama la declaración respectiva, para posteriormente tramitar la declaración de ingreso a través de un agente de aduana, si es que es el caso, y liberar la mercancía pagando los gravames respectivos, en este caso en Chile, a la Tesorería General de la República, ¿ya? No es necesario en Chile, como les digo, importar siempre con un agente de aduana. En Chile, yo me imagino que en otros países pasa lo mismo. En Chile, en general, para cualquier vía de transporte son $1.000 FOB, ¿ya? Pero cuando la mercancía, desde el 19 de marzo del año 2019, se estableció una resolución para que si la mercancía llegaba por courier, correo, o la exportación o importación, ese monto sube a $3.000 FOB para hacer más barato el costo del envío a través de courier. Eso pasa en Chile, independiente de la vía de transporte. Bueno, una exportación pasa lo mismo, se cierra un negocio, un contrato, y aquí estamos hablando del proceso de importación y el proceso de exportación, pero todos estos procesos, más que hablar de esto, a mí me corresponde hablar de la documentación que nace de todo este proceso de exportación. Algunos dicen que exportación es más fácil, otros dicen que importación es más fácil. Si yo cuento la realidad chilena, yo ayer hablaba con don Carlos Santi, no sé si me está escuchando, un saludo para él, de una universidad en Córdoba, y me decía, ayer, no fue el martes, perdón, y yo le contaba que Chile como país es súper simple tramitar una importación o exportación, independiente, más allá de los resguardos que hoy día se tienen con la pandemia, ¿ya? Pero estamos hablando en términos generales. Por ejemplo, en Chile no se pagan gravámenes, no se pagan impuestos a las exportaciones. Eso ya agiliza mucho más el trámite ante la aduana, ¿ya? En cambio, en las importaciones se pagan gravámenes, pero muchas veces solamente lo que se termina pagando es el IVA, el impuesto al valor agregado. ¿Por qué? Porque Chile tiene 29 acuerdos firmados con todo el mundo, casi representa el 80% de todo el mundo. El tener acuerdos yo me imagino que los países que ustedes viven también deben tener acuerdos. Chile tiene desde la década del 90 29 acuerdos firmados y que están funcionando. Algunos algunos mucho mejor que otros. Y eso implica que también dejamos de pagar arancel cuando importamos mercancías y también podemos llegar de mejor forma al mercado extranjero, ¿ya? Por lo tanto, en Chile no es que sea fácil importar, porque siempre se va a hacer difícil importar o exportar si yo no tengo idea de lo que es ese proceso, sobre todo cuando estamos hablando de emprendedores. Pero en Chile
si uno tiene una mínima asesoría, el agente de aduana, si actúa bien, el agente de aduana son profesionales serios, profesionales que son auxiliares a la función pública, no pertenecen al Estado en Chile, ya son privados, pero autorizados por el Servicio Nacional de Aduana para ejercer. Son también muy buenos consejeros para efectos de cuando uno quiere partir como por primera vez con una importación o exportación y te dan las indicaciones. El temor principal es, ¿me irá a llegar la mercancía? ¿Me irá a pagar la persona a la cual yo le mandé la mercancía del exterior? Y eso tiene que ver con las formas de pago y la confianza en la habitualidad. ¿Ya? Vamos con lo primero. ¿Ya? Vamos con lo primero. Con documentos que son solamente... Aquí todavía no vamos a hablar de documentos de despacho. La generación de la solicitud de cotización. Todo documento que yo muestre por ahora implica necesariamente que este documento puede ser reemplazado por un correo electrónico. Generalmente toda esta primera etapa de la solicitud de cotización, la factura pro forma, incluso es más, hay empresas que hasta la orden de compra la pueden emitir o enviar a su vendedor a través de Internet. Pero eso va a depender del uso que las partes le den. Toda operación, para las personas que no sepan, debe partir con una cotización. ¿Ya? Yo aquí estoy formalizando el documento llamado solicitud de cotización. ¿Quién hace esta solicitud de cotización? La hace el importador. El importador necesita cotizar bicicletas. Voy a tomar como ejemplo bicicleta porque estoy esperando, es verdad, estoy esperando hace 3 meses y si la persona me está escuchando, saludos para ella. Estoy esperando hace 3 meses que me llegue la bicicleta y por problemas de pandemia los embarques se están retrasando, no están llegando a puerto y ahora como en Chile se decretó que solamente se pueden comprar cosas esenciales, no puedo recibir la bicicleta porque es considerada no esencial porque estamos en cuarentena. ¿Qué es una generación? Una solicitud de cotización. Voy a cotizar bicicletas, mando una solicitud de cotización. ¿Qué debe tener? Ese formato de la solicitud de cotización puede ser un formato, no es un formato único. No es un formato único como el conocimiento de embarque o como la guía aérea que todo el mundo reconoce automáticamente. Es un formulario, es un documento que lo hace el comprador bajo su experiencia, pero en el cual no deben faltar ciertas cosas, como por ejemplo, nombre y datos del solicitante, nombre de la empresa que está solicitando, datos y descripción del producto o servicio, número de unidades, precio, formas de pago, tiempo de entrega, subtotales, totales, valores, la cláusula. Esas cosas no deben faltar. El formato puede ser incluso una redacción de un correo electrónico, ¿ya? Vuelvo a repetir, yo estoy hablando de la base, cómo se hacía o cómo se hace formalmente un acuerdo comercial, pero hoy día la solicitud de cotización puede ser a través de un simple envío de correo electrónico. Aquí tenemos un típico ejemplo de una solicitud de cotización en donde me presento yo como empresa y a dónde va dirigida y le pido la información esencial para ver si me conviene o no me conviene comprarle a ese vendedor, ¿ya? La solicitud de cotización, no por el hecho que yo mande como importador la solicitud de cotización, me va a generar automáticamente que el vendedor me vaya a vender. Pueden pasar muchas cosas más, en el sentido práctico de que hay gente que escribe, me olvidé de apagar el celular, y hay gente que manda mensajes sabiendo que estoy en clases. Puede pasar, o sea, que yo le mando una solicitud de cotización a un vendedor, no implica que el vendedor tenga la seguridad de que yo le voy a comprar. Estoy esperando que el vendedor me responda para ver si se ajusta a mi realidad, lo que yo estoy pidiendo, o vuelvo a negociar. La respuesta que debe dar el vendedor a cualquier solicitud que se presente, de la forma que se presente, ¿ya?, debe ser a través de la factura pro forma, ¿ya? La factura pro forma es un documento emitido por el exportador, llenado por el exportador, y que tiene el mismo formato de una factura comercial. Las facturas comerciales y las facturas pro forma también no son un formulario único para todo el mundo, ¿ya? Y la factura pro forma también puede ser reemplazada, es la respuesta a una solicitud de cotización que me manda alguien, a un importador. Y en la factura pro forma los detalles son responderle lo mismo que me está preguntando el comprador. A cuánto vendo, qué vendo, la calidad, el precio, los totales, la cláusula, la forma de pago, la vía de transporte, la fecha de entrega y todas las cosas que el comprador, la factura pro forma se llena en base a la solicitud de cotización, o sea, lo que me está preguntando el importador, ya para efectos de responderle. Lo ideal es que la factura pro forma, y hay un formato factura pro forma hecho por mí, ya es un formato simple donde se desglosa la información esencial sin entrar en mayores detalles, pero estoy respondiendo. La factura pro forma, la emisión de la factura pro forma por parte del exportador no implica
no implica que se mande, que por el hecho de que el vendedor mande la factura pro forma al comprador, no implica que el comprador esté obligado a aceptarla. Ahí puede seguir la negociación. Puede, a lo mejor hay ítems dentro de la factura pro forma que al comprador no le gusta y lo vuelve a conversar con el vendedor, y ahí pueden estar una semana, 2 semanas negociando ciertas cláusulas que no están acordes al comprador o al vendedor. Pero vamos a asumir que el vendedor manda la factura pro forma y el comprador queda conforme. Es aquí, en esto, los 2 primeros documentos no son documentos que formen parte de una carpeta de despacho, ¿ya? La solicitud de cotización, si es que hay un documento real, y la factura pro forma no son documentos que formen parte de una carpeta de despacho de importación y la exportación. Hay veces que algunas personas ocupan la factura pro forma como un documento provisorio para exportar, para el despacho de exportaciones, pero tiene que ser reemplazada por la factura comercial. Al comprador le llega la factura pro forma, y en la factura pro forma, si él está conforme con todo lo que se le indica por parte del vendedor en las condiciones de venta o en las condiciones de compra para mí como comprador, es aquí donde se formaliza la operación, es aquí donde se formaliza el contrato de compra-venta, ¿ya? O sea, es aquí con la orden de compra la genera el comprador y se llena en base a la factura pro forma, o sea, es porque está conforme con lo que está pidiendo. La orden de compra también puede ser reemplazada por el envío de un correo electrónico si es que hay confianza y poca formalidad dentro del proceso de comercialización entre ellos. Pero si el vendedor me pide que yo le mande un documento que se llame orden de compra, independiente de cómo se lo haga llegar, tengo que hacerle llegar la orden de compra. Es ahí donde con la orden de compra, aparte de tener fecha y aparte de indicar todo lo que tiene que ver con el contrato de compraventa, la orden de compra no es el contrato de compraventa, por favor. Puede existir un contrato, de ahí se puede firmar un contrato de compraventa. El contrato de compraventa es el contrato que se establece los derechos y obligaciones entre el vendedor y el comprador para la comercialización de una mercancía y todas las condiciones que debe cumplir esta entrega. Ese es el contrato de compraventa, o sea, la orden de compra genera la firma posterior de un contrato de compraventa. No siempre, o sea, siempre debería haber un contrato de compraventa porque es la única forma de oficializar esa comercialización para cualquier, incluso un seguro que se deba cobrar por algún incumplimiento, ¿ya? Pero lo normal es que orden de compra y el vendedor ya empieza a preparar la mercancía para embarcar. Ya la orden de compra, como les digo, también tiene un formato que va a depender de cada país, de cada comprador. Incluso hoy día la orden de compra se puede emitir o se puede mandar a través de un simple correo electrónico. Pero es aquí, con este documento, que se formaliza la operación de importación, ¿ya? O de exportación, desde el punto de vista de que se vea. Generalmente los que están importando, los que importan, los que me estén escuchando y saben y que importan, el número de orden de compra incluso va en la factura comercial, porque la factura comercial que emite el vendedor, la orden de compra la emite el comprador, pero igual la factura comercial a veces indica el número de orden de compra sobre la cual nació esa factura comercial. Y también es para efectos de un seguimiento. Incluso más, si la forma de pago es carta de crédito, a veces también se menciona el número de la factura pro forma en la carta de crédito, el número de la orden de compra en la carta de crédito, para asegurarse de que esa carta de crédito que nació como forma de pago de esta operación es válida y está sustentada por una operación ya formalizada. La orden de compra, al igual que la solicitud de cotización y al igual que la factura pro forma, no forman parte de los denominados documentos de embarque. Ya aquí estoy solamente haciendo una introducción previo para llegar a la documentación de embarque en sí, ¿ya? A la documentación de embarque que se necesita para el despacho. Pero no podía partir hablando automáticamente de la factura si no hablaba del comienzo del origen de, ¿ya? Así que ahora estos documentos, aunque se los digan, no forman, por lo menos en Chile, no deben formar parte de la carpeta de despacho. Nuestra legislación aduanera nos dice que deben formar parte de la carpeta de despacho, a no ser que exista una duda razonable aplicada por aduana y quiera verificar o corroborar el valor indicado en factura comercial y le pida otros antecedentes más. Pero esto como carpeta de despacho, estos documentos como carpeta de despacho no deben ser entregados a la gente de aduana, ni tampoco ningún formulario de formas de pago. Las formas de pago se expresan en la factura comercial y la factura comercial sirve como base para que la aduana sepa que esa operación es carta de crédito, por ejemplo. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando les piden documentos de embarque,
ustedes no deben hablar como documento de embarque de la solicitud de apertura de carta de crédito, de la cobranza extranjera, del formulario de pago contado. Esas cosas no forman parte del despacho, ¿ya? Son cosas totalmente distintas, que sí la aduana sabe a través de la factura que es una carta de crédito, que es una cobranza, que es un pago contado, que es una orden de pago. Pero esos documentos bancarios no forman parte de la carpeta de despacho y hacen perder tiempo. Partimos con los documentos ya que forman parte de, ya, se genera la orden de compra, por lo tanto, se va a generar un contrato de compraventa, ¿ya? Y el contrato de compraventa se traduce y se resume en un documento súper importante que es la factura comercial. En inglés, commercial invoice. La factura comercial se emite sí o sí cuando la orden de compra ya ha sido emitida por el comprador y es validada por el vendedor. Ya la factura comercial, el ejemplar es igual a la factura pro forma. En Chile, si es una exportación, se llaman facturas de exportación. Se le pone el nombre de factura de exportación porque nuestro servicio de impuestos internos ya separa una factura comercial para las ventas y compras locales de lo que implica una factura comercial para una exportación, y le pone, en vez de comercial, le pone el apellido de factura de exportación. No sé lo que pasa en otros países, pero si yo estoy importando de afuera, lo más probable es que me llegue una factura de exportación porque su país permite que yo le coloque commercial invoice, ¿ya? La factura comercial es un documento indispensable para la valoración que se debe hacer ante aduana. La valoración es corroborar que el valor de las mercancías indicadas en la factura corresponde a la realidad. Y el único ente fiscalizador que corrobora eso es la aduana. La valoración en importaciones es importante porque de la valoración se determina el correcto valor aduanero sobre el cual se van a pagar los gravámenes o tributos en Chile, ¿ya? Y en exportación, en Chile no hay pago de gravámenes, pero igual hay que valorar en forma correcta lo que está saliendo en mercancía. ¿Por qué? Porque eso después se genera en la entrada de divisas es moneda extranjera, al país para efectos del pago o retorno de una exportación. El contrato de compraventa se resume, la factura comercial no es el contrato de compraventa, la factura comercial es el resumen de un contrato de compraventa. Por lo tanto, este es el documento que se debe adjuntar, el original, ¿ya? El original para efectos de, yo puedo pedir como importador la cantidad de copias, pero siempre tiene que estar el original para la normativa, para poder despachar las mercancías. Qué importante, para aduana, para el despacho en sí, ¿qué información es importante de la factura? Toda la información del vendedor, la información del comprador, la mercancía que no se detalla en forma tan grande como si en otro documento llamado lista de empaque, los valores de las mercancías, la cláusula, el Incoterms, la forma de pago, el puerto de embarque, el puerto de destino, etc. Es importante declarar el valor. Para la aduana, el valor que se declara en aduana es el valor que está en este caso indicado en la factura, más los gastos hasta destino, ¿ya? Por si acaso, hay un valor comercial y un valor en destino. El valor en destino es el valor aduanero. Ya, por ejemplo, yo Chile voy a comprar desde España y la factura me la genera una persona que está en Barcelona. Esa factura tiene un valor comercial de $30.000. FOB, supongamos, en Barcelona va a embarcar FOB, ¿ya? FOB Barcelona, ¿ya? Pero tengo que, para determinar el valor aduanero, aduana parte del valor de la factura. FOB $30.000 Barcelona, pero hay que sumar todos los gastos que implica el traslado desde Barcelona, vía marítima, la cláusula FOB, hasta el puerto en Chile, que en este caso sería, por ejemplo, Valparaíso. Hasta ahí, obviamente, como yo les digo a mis alumnos de valoración, el valor comercial es lo que expresa la factura, pero no es el mismo valor puesto en aduana o valor aduanero. ¿Por qué? Porque hay que sumarle todos los gastos, y todos los gastos al valor comercial de la factura hay que sumarle los gastos para colocarlo en puerto de destino, o sea, en CIF, ¿ya? De ahí en adelante, esos gastos no se consideran para el valor aduanero. El valor aduanero es el valor sobre el cual en importaciones se aplican los gravámenes, ¿ya? El valor aduanero se busca siempre en valoración aduanera para efectos de los trámites de importación, ¿ya? Porque a lo mejor en otros países sí pagan impuestos, gravámenes a las exportaciones, y también tendrían que buscar el valor aduanero. Por eso que la factura es indispensable. ¿Dónde debe figurar el Incoterms? En la factura.
La factura es el documento oficial donde debe figurar el Incoterms el cual están ocupando. En ningún otro documento. Si aparece en el CRT, en el conocimiento rodoviario terrestre, buena onda del comprador, del transportista, buena onda de la compañía aérea, buena onda de la compañía naviera, pero el que manda es la factura comercial, porque se da de repente el hecho de que la factura comercial dice FCA y el CRT que dice CPT, ¿ya? Entonces, ¿qué manda frente a esa disyuntiva? Muchachos, siempre la factura comercial, y hay que pedir que se corrija el documento de transporte, porque al documento de transporte, además, no le corresponde indicar al documento de transporte, sea BL, sea guía aérea, sea CRT del terrestre, ¿ya? No le corresponde indicar la cláusula. Algunos que me están escuchando dicen, sí, es importante la cláusula. No, señores. La cláusula debe ir en la factura comercial. La factura comercial es la que establece las responsabilidades en la entrega de las mercancías. ¿Y qué es un Incoterm? El Incoterm establece la responsabilidad en la entrega de las mercancías. Lo mismo pasa con la forma de pago. La forma de pago debe ir en la factura comercial. Si alguna información esencial para la valoración falta en la factura comercial al momento del despacho, lo ideal es que la gente de aduana me diga antes de presentar el despacho y no me lo rechacen, porque si no la mercancía va a caer a piso, almacenaje, mayor costo, ¿ya? Pero hay información que no debe faltar. Cuando uno dice que la factura está mal valorada, el concepto implica, o cuando escuchan ustedes que dicen, oye, tu factura está mal valorada, eso implica de que la factura está mal hecha en algún ítem, no necesariamente en los valores, sino que en algún ítem. Valorada quiere decir, para este efecto, la información que se necesita que tenga la factura y que no la tiene en forma correcta. Es como, por ejemplo, indicar en una misma factura que la cláusula es FOB y SIF a la vez. No puede ser. Eso ya en Incoterm se hemos hablado de que los Incoterm solamente pueden ser uno solo elegido, comillas, de mutuo acuerdo entre el vendedor y el comprador. Ahí tenemos una factura, un formato de factura comercial, ¿ya? O factura de exportación, como le quieran llamar. Hay formatos mucho más complejos, más llenos. Generalmente es una hoja, puede haber una continuación de hoja, pero siempre por lo general es una hoja donde salga la información esencial de que vende, del que compre la mercancía, la cláusula, la forma de pago, etcétera, etcétera. Y si también hay comisiones y descuentos aplicados en dicha operación. En algunos países te piden declaraciones juradas para efectos de declarar que no hay vínculo entre el comprador y el vendedor. La factura tiene que demostrar que no existe vínculo entre el comprador y el vendedor, vínculo comercial o de amistad. ¿Por qué? Porque aduana asume automáticamente de que ese vínculo podría estar afectando el precio normal de la mercancía para aduana, ¿ya? Por lo tanto, en algunos países hacen firmar una declaración jurada en donde se declara de que no hay ningún descuento aplicado y que la relación entre el comprador y el vendedor son independientes entre sí. Este documento no debe faltar. Ya ahí tenemos ejemplos de facturas comerciales, ahí hay más de un ítem, una factura comercial. Un ítem, cuando el profesor habla de un ítem, está hablando de un producto puede tener las mismas características, pero en algo cambia y puede haber una mayor cantidad, una variedad distinta, etcétera, 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 o incluso es más, un ítem respecto a otro implica que la clasificación arancelaria sea distinta. Me voy a detener. Todo producto que se importa y exporta en el mundo tiene un número mínimo de 6 dígitos, ¿ya? Eso se llama clasificación arancelaria, eso se llama nace del sistema armonizado. Los 6 dígitos corresponden a una subpartida. Todo producto se llama silla, chair en inglés, silla en español, ¿ya? Poltrona en portugués, ya para efectos prácticos es una silla, pero para evitar el problema del idioma, los productos se clasifican, y esa clasificación es la que manda el producto. Ahí no me importa cómo se llama en español el producto, yo viendo el código del producto sé que es una silla, ya para efectos prácticos, y una factura puede incluso, o sea, una factura no es obligación que se haga solamente por una partida arancelaria, así se le llama, ya. Partidas serían 4 dígitos, capítulo 2 dígitos y las subpartidas 6 dígitos. Los países además agregan el concepto ítem.
¿ya? Uno puede incluir varios productos con distintas clasificaciones en una misma factura comercial. La factura comercial tiene que representar el embarque, ¿ya? El embarque que se está haciendo ahora. ¿A qué me refiero? Que a lo mejor ustedes hacen un contrato de compraventa internacional y ese contrato dice embarques parciales. Perfecto, pero la factura, hay un contrato que dice embarques parciales. Cada 4 meses voy a embarcar 50 toneladas de trigo. Perfecto, pero la factura que emana para ese momento es la que representa ese embarque, ¿ya? Porque eso es lo que está saliendo, esas 50 toneladas, y las otras 50 toneladas van a salir con otro juego de documentos, independiente que existan embarques parciales autorizados en el contrato de compraventa. ¿Ya? Tenemos opcional la lista de empaque o embarque, como le llaman algunos, packing list. La lista de empaque es opcional. La lista de empaque también la llena el exportador, la confecciona el exportador, y generalmente es a petición del comprador, ¿ya? El vendedor es el que genera la lista, el vendedor es el que llena la lista de empaque, ¿ya? Es como llamarle la hoja de continuación a la factura comercial. Es la hoja de continuación a la factura comercial. La gran diferencia es que en la factura comercial uno entrega los detalles esenciales de la mercancía, la descripción de la mercancía. En cambio, si uno quiere ser más específico, volumen, pesos, kilos, dimensiones, embalaje, y el comprador me pide un mayor detalle de las mercancías en términos de sus características físicas, obviamente vamos a entregarle una lista de empaque. ¿Ya? En Chile, la lista de empaque se exige cuando las mercancías vienen consolidadas, cuando las mercancías vienen dentro de un contenedor. O sea, la lista de empaque puede ser opcional o no opcional. Generalmente, en una operación, siempre la lista de empaque se las manda el comprador, el vendedor, perdón, se las adjunta porque funciona como una segunda hoja de la factura comercial. Ahí tenemos una lista de empaque. Cosa importante, la lista de empaque no indica valores. La lista de empaque no indica la cláusula, la lista de empaque no indica la forma de pago, solamente se dan datos del comprador y el vendedor, la mercancía y una descripción más detallada de la mercancía. Ahí tenemos una lista de empaque, súper simple la lista de empaque de estos chinos, ya llena, ya packing list como le llaman ellos, en donde describen con mayor detalle lo que la factura a lo mejor decía, pero lo decía con menor detalle. ¿Ya? Vamos a hablar de los documentos de transporte, ¿ya? Que es un documento. Cuando uno hace una carpeta de despacho, cuando uno prepara una carpeta de despacho para presentársela a la agente de aduana, o la agente de aduana hace la carpeta de despacho, que sirve para confeccionar el documento, la declaración, llamemos declaración en general, ya, el primer documento que va en la carpeta de despacho es el documento de transporte. Va antes que la factura, y si uno lee la normativa, siempre se van a encontrar que describen primero el documento de transporte. El documento de transporte es un documento de embarque más. No deben decir documento de transporte, no deben llamarle al BL documento. El BL es un documento de embarque, pero en la ciencia misma es un documento de transporte. Al revés, a la factura no le pueden llamar documento de transporte. El documento de transporte son solamente los documentos que se desprenden por el contrato del servicio de transporte y el costo que implica esto, que es pagar flete. El más conocido de todos es el conocimiento de embarque marítimo, en inglés el Ocean Bill of Lading, ¿ya? Y lo más vulgar en términos de común, ¿ya? Es el BL. El BL es un documento que representa varias cosas, pero en sí está representando que existe un contrato de transporte, ¿ya? Ojo, yo no contraté un flete, yo contraté el servicio de transporte desde Barcelona a Buenos Aires. ¿Qué quiere decir eso? De que la gente mal dice, contrataste el flete, para eso estamos para esta clase. El flete es el costo que representa el servicio llamado transporte. Y en las declaraciones no me dice valor del transporte, me dice flete. Y el flete es sinónimo del costo que se paga por transportar mercancías de un punto A un punto B, y ese costo va a depender de varias variables: naturaleza de la mercancía, vía de transporte, destino, embalaje, peso, volumen, etc. ¿Ya? Por lo tanto, el servicio que se contrata es el transporte, y el transporte genera un cobro, genera un costo, y ese costo se llama flete. ¿Y en qué se traduce? ¿Cuál es el comprobante de ese costo llamado flete? Es el conocimiento de embarque, que cumple varias funciones, ¿ya? Y al final voy a hablar de la guía del conocimiento de embarque máster, el conocimiento hijo y el nieto, para efectos de que
lo emite, si hay intermediarios o no, si hay freight forwarder, si hay embarcadores distintos o no. En sí, los documentos de transporte sirven como las características esenciales, prueban de que la existencia pruebas de que existe un contrato de transporte y las condiciones que se han pactado en el mismo. Prueba de que las mercancías han sido puestas a bordo, on board. ¿Ya? El concepto on board es súper importante. Ningún documento de transporte, estoy hablando de generalidades, si alguien tiene algún contacto súper bueno en una compañía naviera, súper bueno en una línea aérea, súper bueno en un camión, y que le emitan el documento de transporte antes de que la mercancía fue puesta sobre el medio de transporte, eso no corresponde, ¿ya? Los documentos de transporte se emiten para ser entregados, se llenan, se emiten para ser entregados y tramitados una vez, tantas horas después de que el documento de transporte haya sido, o sea, que la mercancía haya sido embarcada, puesta a bordo, porque es el único comprobante de que la mercancía efectivamente fue embarcada. Si yo emito un BL y la mercancía por adelantarme y mandarme los documentos al exportador para que los cobre porque hay una carta de crédito por medio, yo estoy y nunca se ha embarcado la mercancía, sino que fue una ayuda, una paleteada, como decimos en Chile, de la compañía naviera. Me emitió un BL sin que la mercancía haya estado, no haya pasado ni por stacking. Stacking es el periodo que tengo yo para ingresar un contenedor a puerto para posteriormente ser embarcado. ¿Ya? El lugar físico donde se dejan los contenedores mientras se embarcan, en definitiva, stacking. ¿Ya? Obviamente eso no corresponde. ¿Ya? El documento tiene que ser emitido comprobando que la mercancía fue puesta a bordo. Por eso es importante el concepto on board y por eso es importante que los documentos siempre lleven el concepto, sobre todo el BL, lleve el concepto de clean on board, que se embarcó limpio a bordo, sobre todo cuando hay cartas de crédito. Las cartas de crédito exigen que el documento de transporte sea limpio a bordo, clean on board, ¿ya? Que la mercancía fue embarcada sin ningún problema aparente. ¿Ya? Acredita titularidad de la mercancía, ¿ya? El BL va consignado a alguien y ese consignado a alguien es el dueño, entre comillas, de las mercancías y es un título de propiedad transmisible por endoso. Se puede endosar el BL libremente, la propiedad de la mercancía que está ahí. Pero el endoso que nosotros jugamos, bueno, ahí estamos el formato del BL. El formato del BL es un formato único, ¿ya? El formato del BL es un formato único que sí se puede reconocer en cualquier lugar, es un formato vacío, eso lo hice yo entregando los mayores detalles de un BL, pero aquí hay BLs llenos, ahí tenemos un BL lleno, ya que tanto esto es de importación hacia Chile, ¿ya? Y donde figura el consignee es la persona, to consignee es la persona, generalmente es el importador, ¿ya? Ahí está el consignee que es el importador, en este caso es el point. Cuando en un documento de transporte, ojo, cuando en un documento, yo estoy tratando de mezclar todo comercio exterior, no solamente hablar de esto, sino que un profesional del área de comercio exterior no tiene que solamente especializarse, o sea, en la vida generalmente uno se especializa en una sola área, transporte, exportación, importaciones, seguro, etcétera. En comercio exterior difícilmente, a no ser que trabaje en una empresa y la empresa le hagan ver de todo, difícilmente se especializan en todo. Yo tengo la posibilidad, como ser académico, que tengo que abarcar todo, por eso que hago conexión con todo. Si ustedes ven que el documento, si ustedes ven que el documento de transporte va a la orden de un banco, a la orden to order of o consignado a un banco, es porque la forma de pago, donde estoy moviendo el cursor, no sé si lo ven ahí, es porque la forma de pago es carta de crédito. ¿Ya? Automáticamente ustedes vean una guía aérea, un CRT o un BL y sale el nombre de un banco como importador, como consignatario, como a la orden de, es porque la forma de pago, no quiere decir que el banco es el dueño de la mercancía, sino que la forma de pago es carta de crédito y los bancos muchas veces para facilitar una carta de crédito al importador le exige, entre otras garantías, que el documento de transporte venga a la orden del banco, para después hacer una carta de endoso. Eso ya lo hablamos en las formas de pago, carta de endoso al importador para que el importador después genere, de ahí lo vamos a hablar. En Chile por lo menos se llama autorización al agente de aduana para que despache las mercancías, el mandato. ¿Ya? Recuerden que el flete, el costo del transporte, el flete puede ser prepaid, pagado o prepagado, o called, ¿ya? Por cobrar o por pagar. ¿Ya? Eso va a depender de la cláusula. Si yo a ustedes les vendo FOB, mi responsabilidad no es
contratar el flete internacional, ustedes tienen que contratar el flete, por lo tanto el flete va a ser coleta, ¿ya? Por cobrar, ¿ya? En destino. Si yo a ustedes les vendo SIF, el flete va a ser prepaid, se paga en origen, ¿ya? O sea, yo, vendedor, lo pago, lo contrato más que pago, pero el que paga todo en definitiva es el comprador. Este no es un documento difícil de leer, pero sí la gente se complica muchas veces cuando este es un máster, cuando este es un hijo, o cuando este es un nieto, y eso va a depender de quién lo emite. Eso lo vamos a ver al final, ¿ya? Ahí hay otro ejemplo de un BL, este es un BL emitido por la misma compañía naviera, perdón, que es de exportación, ¿ya? Para efectos prácticos, no deberían ser más de una hoja, por si acaso, ¿ya? Y siempre la primera hoja es el original, lo que se debe presentar para el despacho es el original, y las demás hojas que puedan venir, que son copias, siempre son copias no negociables. O sea, lo único que se puede negociar y endosar es la copia original, ¿ya? También se puede modificar, también hablamos de canje de BLs, esos son términos que voy a referirme al final, etcétera, etcétera, etcétera. El otro documento importante, el conocimiento de embarque es más importante porque el que mueve más carga a nivel mundial, por eso que lo toco como, y síganle llamando BL, pero cuando tengan que redactar algo, no le pueden poner BL, en las cartas de crédito yo no le puedo poner BL cuando exijo que el BL venga a la orden del banco. Yo tengo que hablar del Ocean Bill of Lading si quiero redactar en inglés. Es difícil que alguien me acepte una abreviación en términos formales cuando yo me dirijo a alguien que es serio como un banco, ¿ya? O una redacción de un SWIFT, bueno, los Telex ya poco existen, pero el SWIFT es el contacto que tienen, entre otras cosas, los bancos para mandar o traspasar plata, por ejemplo, a través de cobranzas, cartas de crédito. O para pagar entre empresas también. ¿Ya? La guía aérea cumple la misma función. La guía aérea es el comprobante de que la mercancía fue transportada internacionalmente por vía aérea, ¿ya? Por intermedio de la guía aérea, también conocida como Airway Bill o AWB, se constituye el contrato de transporte de mercancía, o sea, representa que existe un contrato de transporte, actúa como declaración aduanera, lo que no hace el BLA. ¿Qué significa que actúa como declaración aduanera? Me voy a poner un caso súper trágico que está pasando mucho. Por lo menos la normativa en Chile. Si yo voy a repatriar restos humanos, ¿ya? Voy a repatriar restos humanos, no tengo que hacer una declaración para efectos de y ver cuántos, disculpen no quiero ser morboso en este cuento y tampoco burlarme, pero no se hace una declaración ni tampoco se ve si hay que pagar o no pagar gravámenes. Tampoco esa mercancía va a caer en abandono, ¿ya? O sea, esa mercancía es un retiro directo. Obvio, los parientes ya están esperando el trámite con la certificación respectiva médica y la guía aérea, generalmente los restos llegan por vía aérea, ¿ya? La guía aérea funciona como declaración aduanera para efectos de importar, comillas, ¿ya? Internar, importar los restos humanos de un familiar, un amigo, una persona que murió en el extranjero y quiere ser enterrado en Chile. Por eso que ahí dice que actúa como declaración aduanera. Porque es la guía aérea la que puede transportar, o sea, generalmente los restos humanos se transportan por vía aérea. Como recibo de entrega de que la mercancía fue entregada y cargada, y como póliza de seguro cuando se pide, o sea, a veces el seguro también yo lo puedo indicar en la guía aérea, pero no es recomendable porque es mejor tomar un seguro en forma individual, pero hay veces que vienen seguros en la guía aérea ya. La guía aérea como documento, en mi pensamiento, como documento de transporte es el más difícil de leer, ¿ya? La guía aérea es el documento de transporte más difícil de leer, no porque esté en inglés, ¿ya? Este es un formato de una Airway Bill, sino que aquí en la parte de abajo, donde dice flete call, flete prepaid, generalmente vienen más gastos, y aquí donde estoy moviendo el cursor, ojalá lo vean, vienen gastos de comisión, gastos de combustible, gastos de manipuleo, y uno dice, pero si yo te compré FOB, quiere decir que o FCA, que sería en el caso aéreo, la mercancía tiene que tener puesto el flete sobre el avión, pero me están cobrando cosas antes de eso, y eso es lo que genera muchos problemas, que aquí dice flete called, flete prepaid o flete called, pero y acá abajo debería ser el mismo flete called, el que pongo como total, pero a veces es distinto. Y hay gastos que forman parte del flete y hay gastos que no forman de parte del flete. Y por eso que yo digo que las guías aéreas, en términos de su valoración, hay veces que es difícil de leer o entender cuando uno no tiene la costumbre necesaria de manejar guías aéreas, ¿ya? Ahí hay una guía aérea llena, ¿ya?
una guía aérea, esta es de importación, si no me equivoco, y está siempre tomando como ejemplo Chile, ¿no? Por eso son los únicos documentos que me puedo conseguir. Ya. Me gustaría tener otro juego de documentos de otros países, ya que hay una guía aérea, si se dan cuenta que hay una guía aérea que tiene un flete Collet, ahí hay un valor de 100 y hay otros gastos más que suman un flete total ya de 400 y algo, y aquí está el desglose de esos gastos. ¿Ya? Así que, ojo con eso. No estoy diciendo que esos gastos no sean válidos o que no sean justos, sino que hay que saber cuáles sí y cuáles no, y también para efectos de poder, en caso de que ustedes compraran un FOB FCA, recuerden que FOB es lo mismo que FCA, saber alegarle al comprador, al vendedor, perdón, que me está cobrando cosas que yo ya pagué en el concepto FCA. Bueno, y el conocimiento rodoviario terrestre, el CRT, es el transporte más fácil de contratar. ¿Ya? El marítimo y el aéreo, uno tiene que reservar un espacio en la nave, en la aeronave con anticipación, no que vaya al puerto y diga, ¿qué barco sale a Miami? No, difícil, tengo que hacer un booking, a muchos les suena eso, una reserva en el espacio, ya en el concepto marítimo, una reserva en el espacio, sobre todo hoy día, ya. La idea de tener que voy a puerto y veo qué barco sale a Miami y cargo, no es así, señores, ni tampoco por vía aérea. Por vía terrestre es mucho más fácil el transporte, contratar un transporte o obtener disponibilidad de transporte terrestre, un camión, a eso me refiero. ¿Por qué? Porque el mismo dueño de la compañía transportista, el mismo embarcador es el dueño de los camiones. El embarcador también se conoce como freight forwarder, ¿ya? Es el dueño de los camiones, por lo tanto, generalmente transporta carga en donde va todo el contenedor consolidado para un solo consignatario, por lo tanto es más fácil de embarcar y es más fácil de ubicar y es más fácil de salir. Obviamente tiene que estar programado todo, porque tiene que haber un momento de contratar el transporte, ver dónde se consolida la carga. Consolidar carga significa llenar un bulto mayor, que sería en este caso el contenedor. Cumple las mismas características que cualquier documento de transporte, contrato de transporte, actúa como declaración aduanera, también puede ser transportar restos humanos, recibo que la mercancía fue transportada, fue embarcada, y como póliza de seguro cuando se pida en caso de puntuales. Ahí está el CRT es ocupado netamente en América Latina, pero por eso que está en español y está en portugués, ¿ya? Pero yo no puedo, un alumno me preguntó que si yo podía, de tener las ganas se puede, si podía hacer un transporte terrestre desde Chile a México. Yo le dije que a lo mejor sí, ¿ya? Pero que eso no existe en la realidad. Porque primero, lo caro que va a salir, lo peligroso, el seguro, y además entre Colombia, y los colombianos que están acá saben, la Panamericana, lo que une a los países del Cono Sur, ya parece que se corta en algún momento en Panamá, ¿ya? Y es un lugar porque no sigue, porque por lo complejo que es eso. Por lo tanto, sí, pero yo puedo hacerlo, sí, pero la idea es minimizar costos. Tú puedes transportar mercancía a Chile, transporta mercancía terrestre a los países más cercanos, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil, y para de contar. Difícilmente puede ser Colombia también, pero Ecuador también podría ser, Venezuela también podría ser, pero ya ahí se ocupa, a veces pasa más, es más barato, aunque se demore más, el transporte aéreo, ¿ya? El transporte marítimo o el transporte aéreo según la naturaleza de las mercancías. El CRT también se conoce como carta de porte, ¿ya? Por si acaso, también lo pueden escuchar como carta de porte. Ahí hay un CRT lleno, ¿ya? Es fácil de leer un CRT, es muy fácil, no solamente para nosotros que vienen muchas veces en español, y si viene en portugués, el portugués no es difícil, ¿ya? Tengo un CRT de importación, y este es un CRT este es de exportación, y este es de importación, ¿ya? Estamos importando de Argentina a Chile, y aquí estamos exportando hacia Paraguay. A lo mejor hay algún paraguayo que nos está escuchando en este momento, ¿ya? Documentos de seguro. El documento de seguro es otro documento opcional, ¿ya? Opcional en el sentido igual que la lista de empaque. El documento de seguro es opcional porque va a depender si hay seguros contratados o no. En algunos países las importaciones sí o sí tienen que tener un seguro contratado. En Chile no es obligación tener un seguro contratado para importar, ¿ya? Menos para exportar. Pero si hay un seguro, pero el seguro van a ser, primero, según la cláusula. Si yo estoy comprando en Chile, importando bajo cláusula CIF o SIP, es obligación que venga una póliza o un certificado de seguro desde el exterior, ¿ya? Contratada por el vendedor, pero a nombre mío,
yo soy el beneficiario de eso, no el vendedor. Es importante que sepan eso. El seguro, si yo compro SIF o SIP, el seguro o la póliza de seguro, ya voy a decir la diferencia entre uno y otro, tiene que ser a favor mío, porque yo la voy a pagar. El vendedor la contrata, la factura viene en SIF, contrata el flete, el transporte, contrata el seguro, y yo le pago el SIF, pero de ese monto del SIF, parte no, todo eso no es para él, sino que hay parte para la compañía transportista que él me contrató y para la compañía de seguro que él me contrató. Por lo tanto, cuando la cláusula, el Incoterm es SIF o SIF, es obligación que venga un seguro tomado desde el exterior, un documento, por el vendedor a nombre del importador. Cosa importante, también, profe, pero si no es SIF y es FOB, puede importar FOB. Bueno, yo le recomiendo a usted, señor comprador que está en Chile, que tome un seguro, y ese seguro forma parte de los documentos base o los documentos de despacho. O también se pueden hacer cotizaciones en Chile, ¿ya? A falta del seguro, en Chile igual hay que llegar a un valor SIF. El SIF es el que determina lo que yo les mencionaba antes, el valor aduanero. En Chile, si no hay un seguro, el flete siempre va a estar, pero el seguro, si no está, se aplica teoría. En Chile se puede sacar un teórico de un 2% sobre el FOB para llegar al SIF y poder calcular en una importación los gravámenes. Profe, usted habla de la póliza, o el costo del seguro es la prima, ¿ya? Por si acaso, la prima de seguro es el costo. Generalmente se habla de la prima neta y la prima bruta. La diferencia está en que la prima bruta va con impuestos, ¿ya? ¿Y de qué depende el valor de la prima de seguro? Depende de muchos factores, así como también de qué depende el costo del transporte. Depende de lo que se esté asegurando, del transporte que se va a utilizar, de la distancia, del manejo de la carga, etcétera, del embalaje que se va a ocupar, del trayecto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué hablamos de póliza o certificado de seguro? La póliza en sí es el contrato entre la compañía de seguro y el asegurado, ¿ya? Y pueden ser 2, 3, 4, 5 hojas, donde se establecen todos los riesgos, las condiciones, los deducibles y todo. Pero el certificado de seguro es el documento que más se utiliza para efectos del despacho. El certificado de seguro es un resumen de la póliza. El certificado de seguros es un resumen de la póliza, ¿ya? Es un resumen en una hoja, resume lo esencial de lo que es el seguro, el importador, el vendedor, el asegurado y el valor de la prima para efectos de la valoración aduanera. Bueno, ahí tenemos un certificado de seguro, ¿ya? Y aquí tenemos otros certificados de seguro para efectos de... ¿Ya? En Chile, ojo, en Chile, bueno, el agente aduanal, ¿no? Después a lo mejor alguno de ustedes me puede decir cómo se llama el agente aduanal en otros lados, ¿ah? Aquí en Chile la agente de aduana no pertenece al Estado, ¿eh? Es un auxiliar de la función pública, ¿ya? El Estado, aduana, le da la autorización para ser agente de aduana a través de requisitos que se deben cumplir y que no vienen al caso mencionar. El agente de aduana es un particular. El agente de aduana, por el servicio de despacharme mercancías de importación y exportación, me cobra. ¿Ya? Me cobra por su servicio. Y en Chile esos servicios están afectos a IVA, ¿ya? Pero en Chile existe el concepto de endoso, ¿ya? Yo tengo que mandatar al agente de aduana a que me represente a mí ante la aduana en el despacho de una importación o exportación, ¿ya? Y eso se llama mandato. En exportación, lo voy a mostrar acá, en exportación cuando en Chile yo quiero hacer una exportación y quiero contratar los servicios de un agente de aduana, hago una carta, un poder simple, un mandato simple, ¿ya? Que le digo, yo, exportador tanto, RUT tanto, autorizo a la agente de aduana tanto a tramitar la exportación tanto ante la aduana de, ejemplo, San Antonio. Pero en importaciones, en Chile, ese mandato se hace a través del endoso, que es el endoso del documento de transporte. ¿Ya? Aquí tenemos una guía aérea, el documento de transporte es el endosable, pero para efectos de constituir, no transferir propiedad, sino que para efectos de constituir el mandato en una importación. ¿Ya? El endoso está al revés, al reverso del documento, y ahí el agente de aduana me está representando ante la aduana. No estoy transfiriendo la propiedad de las mercancías, solamente estoy dándole la facultad de representar a esa gente ante la aduana. ¿Ya? Y los certificados de origen también son documentos opcionales que van a depender de si existe o no acuerdo comercial. ¿Ya? Los acuerdos comerciales establecen el formato del certificado de origen para el certificado Chile-Estados Unidos, Chile-Unión Europea, México, Japón, Colombia, Argentina, etc. Ellos establecen el certificado. ¿Ya? Recordemos que Argentina
Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay tienen el Acuerdo de Complementación Económica número 35, que es el ACE Mercosur, ¿ya? Por lo tanto, ellos también tienen su formato único para cuando hacen negocio Chile con Mercosur, Colombia con Mercosur, México con Mercosur, ¿ya? El formulario F, cuando uno habla del formulario F, está hablando del certificado de origen que emiten los chinos, ¿ya? Para cuando hay acuerdo comercial. El certificado de origen es un documento que valida el origen de las mercancías, ¿ya? El origen de las mercancías para poder acogerse a beneficios tributarios. En sí es rebajas totales o parciales del arancel en el país de importación. Eso se llama derecho ad valorem. En Chile se llama derecho ad valorem en el arancel. ¿Ya? Hay acuerdos, como hay TLCs, que te dicen, no, tiene que presentar un certificado de origen que tiene que estar validado por una empresa autorizada por el acuerdo y que emitido en el país del exportador. ¿Ya? O bien existen acuerdos comerciales que permiten la autocertificación del exportador. Hay acuerdos comerciales que no hablan del certificado de origen y hay acuerdos comerciales que dicen se permite que el exportador, previamente inscripción y previamente validado, se autocertifique, o sea, autovalide el origen. ¿Y dónde se hace eso? No en un certificado de origen, sino que en la misma factura de exportación. Pero eso va a depender de lo que diga el acuerdo, ¿ya? El certificado de origen es opcional, ¿ya? Muchas veces aquí hay un formato de certificado de origen, hay distintos formatos de certificado de origen. Este es el euro 1, sí, este es el euro, ¿ya? Sí, el euro. Hay otro, este es el formulario China-Chile, ¿ya? Este está lleno, ¿ya? Y aquí también este es el euro 1 que está lleno también para efectos de, ¿ya? Muchas veces pasa esto, ¿eh? Cuando uno compra por AliExpress a los chinos, bueno, a la página, uno sabe si el proveedor es chino, bueno, la mayoría son chinos, uno tendría que pedir el certificado de origen, ¿ya? Y cuando se da cuenta acá, se da cuenta cuando llega el producto al país, se da cuenta que ese producto a lo mejor estaba negociado, era originario de China, pero si no viene con certificado de origen, voy a tener que pagar el arancel completo, ¿ya? Por eso que cuando ustedes negocian con chinos, tienen que preguntar por los certificados de origen. El chino va a decir que no sabe, que no entiende, que no sabe lo que es, y me ha pasado muchas veces en asesorías que llegan a decir, ah, sí, sí sé que son $70 más por la emisión del documento, porque les manden ese 70, hasta $100 les cobran los chinos por mandar certificados de origen. ¿Con qué? O sea, a veces no conviene, porque a lo mejor esos $100 que tengo que pagar no van a ser más altos que si tendría que pagar el 100% de los gravámenes. Por lo tanto, ojo con eso, ya sobre todo con estos detallistas minoristas chinos, que sí ellos tienen que saber de que, así como saben que existe una factura, así como saben que existe una lista de empaque, así como saben que existe un documento de transporte, ellos también no deben desconocer de que existen acuerdos con Chile o con otros países de Latinoamérica, en donde ellos sí que, si es que procede, deben mandar el documento de transporte. Ya, y para terminar, para dejar aburrirlos, ya hemos pasado, sí, vamos a pasar a las preguntas. Esto me lo hizo una gran amiga, una exalumna, o sea, me ayudó a confeccionar esto, yo se lo corregí como profesor, siempre corrigiendo, el profesor siempre encuentra algo, aunque esta alumna ya hace tiempo que ya está trabajando, es alumna ya, está trabajando hace ratito ya, y me debe estar escuchando, ¿ya? Así que está trabajando y ganando millones y millones de pesos, ella está, como se llama, ligada esencialmente al transporte, así que me ayudó yo entendía esto, pero ella me lo tradujo más, que tiene que ver con los documentos de transporte, el VL y todo, de dónde nacen, cómo nacen, quién lo emite y todo ese cuento, porque muchos han escuchado del máster, del hijo, del nieto, y quién lo emite para efectos de, ¿ya? Entonces, eso quiero explicar y terminar y cerrar esto con esta idea para que les quede como cuento. Esta presentación, ya lo dijo Paulo, lo dijo que va a estar después en YouTube, en el canal de DataSur, pero si alguien quiere esta presentación, yo se la puedo mandar. Al final de la presentación sale mi correo, lo único que tienen que hacer es escribirme a mi correo. Por si acaso, yo no tengo ningún problema en mandar esto, porque es cierto que en YouTube ya, ¿qué más público puede ser? ¿Ya? ¿Quiénes pueden, vamos a hablar solamente de los documentos de transporte? Pueden haber otros documentos de despacho, fitosanitarios, de análisis, sanitarios, pero eso va a depender de la mercancía en sí. Por eso no hablo de todos, porque eso va a depender de la mercancía en sí, pero esencialmente hablé de los más importantes.
Voy a hablar ahora, me voy a referir al documento de transporte, específicamente al VL, ya al conocimiento de embarque marítimo. Los documentos con más relevancia en el trámite de una importación o exportación son el conocimiento de embarque marítimo, el Bill of Lading y la guía aérea, Airwheel Bill. También el CRT, pero el CRT lo voy a dejar aparte porque puede aplicarse el mismo concepto, pero donde veo más el concepto máster, hijo y nieto en los VL y en las guías aéreas, ¿ya? Por vía, para prestar el servicio de transporte internacional de mercancías, las cuales son la naviera, perdón, también denominamos documento de transporte, también denominado documento de transporte. Eso. Estos son emitidos por las compañías encargadas de prestar, emitidos, llenados, confeccionados, firmados, por prestar el servicio de transporte internacional de mercancías, las cuales pueden ser no solamente la compañía naviera, ¿ya? Por si acaso, no solamente la shipping line o carrier, que es la compañía naviera, también puede ser el NVOCC, como dice mi amiga, ya lo dice muy rápido, el No Vessel Operating Common Carrier, el No Vessel Operating Common Carrier, el Freight Forwarder, el FFW, como lo abrevio yo, que pueden ser emisores del documento de transporte. ¿En qué casos? Los vamos a explicar ahora. Aquí estoy diciendo que no considero el CRT porque tiene mucha más facilidad de entenderse que el concepto que estamos aplicando ahora. Fíjense en este cuadro. Está la naviera arriba. La naviera es la dueña del barco. La naviera emite un BL Master consignado, que puede ser consignado a un NVOCC o a un Freight Forwarder, que son intermediarios, que no son dueños del barco, ¿ya? Si el NVOCC emite un BL, ese BL va a ser un BL hijo, consignado a un cliente final o a otro Freight Forwarder. Y ese Freight Forwarder, House también se llama el nieto, y ese Freight Forwarder abajo emite un BL nieto al cliente final. Si la naviera emite un BL consignado a un Freight Forwarder, que es otro intermediario, que es el embarcador, este emite un House Bill of Lading o un hijo consignado a un cliente final, ¿ya? Tanto la naviera puede emite el máster al cliente final, el Freight Forwarder emite un hijo al cliente final, y el NVOCC va a emitir un nieto cuando pasa a través de un Freight Forwarder, ¿ya? Esa es la idea de la continuidad, pero el máster siempre va a ser emitido por el freight, por la naviera, ¿ya? Y si hay intermediarios, y siempre lo va a haber, ahí se van separando el intermediario. Todo tiene que calzar con el máster, y el máster debe figurar, el número del máster debe figurar en los hijos y los nietos. Dicen que hay más, hay más, se puede ver más. ¿Quiénes pueden emitir conocimientos de embarque? La empresa anteriormente mencionada son proveedores y clientes entre sí, y estas estarán relacionadas con uno o más embarques. Eso es lo que le estoy diciendo. Lo que acabo de decir es lo que puede emitir. Ya aquí, en el caso de Chile, nos podemos dar cuenta de la participación de cada una de las empresas emisoras de documentos de transporte cuando se realiza el canje del VL. Es decir, ¿qué es el canje del VL? Cuando la agente de aduana entrega a la naviera en NVOCC o Freight Forwarder el VL original endosado por ellos y por el consignatario de la mercancía, el representante legal de la empresa importadora, y estas a cambio le entregan una fotocopia del documento de transporte con las correcciones y timbres donde se indica el día y hora de la recepción del VL original. Además, si el documento es un máster hijo o nieto, con esta fotocopia en Chile se retiran las mercancías de puerto, ¿ya? ¿Cómo saber quién emitió el documento de transporte? Ya saben que la naviera emite el máster, el NVOCC puede emitir el hijo, el hijo, sí, el Freight Forwarder puede emitir un hijo el Freight Forwarder emite un hijo y el NVOCC puede emitir un hijo, pero si está emitido un Freight Forwarder, ese Freight Forwarder va a tener que emitir un nieto, ¿ya? Para efectos de... Ahí están, este es un VL Master donde se indica el nombre de la naviera, el número del máster del VL, el VL directo consignado a un cliente final, que es el cliente final, no está consignado a un embarcador ni a un NVOCC, y el detalle de la carga, ¿ya? ¿Cómo saber quién emitió el documento de transportes? Eso va a depender también de quién lo emite, ¿ya? Para efectos prácticos lo puede emitir el NVOCC o el Freight Forwarder, ¿ya? Este es un hijo, ¿ya? Un número del máster, la naviera, la compañía, el número del hijo, House Bill of Lading, el agente, el Freight Forwarder en el origen, el agente, el Freight Forwarder en el destino. Recuerden que el Freight Forwarder es emitido por un NVOCC o por un Freight Forwarder, y el detalle de la carga que debe coincidir con el máster. Es importantísimo, el detalle de la carga debe coincidir con el máster porque va saliendo de ahí el cuento, ¿ya?
¿Cómo saber quién emitió el documento de transporte? Bueno, eso es darle de vuelta lo mismo. El MBL o MBL será emitido por la naviera al NVOCC. El HBL será emitido por el NVOCC al Freight Forwarder. Y el NVL, perdón, va a ser emitido por el Freight Forwarder al cliente final, ya, según el esquema. Este sería un BL nieto, ya, el número del BL master, el número en la naviera, el número del BL nieto, el agente Freight Forwarder en origen, el agente Freight Forwarder en destino, y el detalle de la carga debe coincidir con el BL, tanto con el BL hijo como con el BL master. ¿Qué pasa en la línea aérea? ¿Quién puede emitir una guía aérea? ¿Ya? En la línea aérea o el Freight Forwarder, ¿ya? La línea aérea emite la guía aérea, una carta de porte aéreo, también llamada así, también conocida como la Airwheel Bill, o Master Airwheel Bill, la cual es un recibo internacional para las mercancías y una prueba de contrato de transporte. La guía aérea no es negociable en términos negociable al punto, ahí viene la explicación de lo no negociable más adelante. Ya ahí la aerolínea puede emitir un BL Master, que se lo da al cliente final, o también puede emitir un BL al Freight Forwarder para que el Freight Forwarder emita un BL, una guía aérea hija, al cliente final. ¿Ya? Ahí está una guía aérea master, ¿ya? Donde está el número de la guía aérea master, el prefijo de la línea aérea, la aerolínea, el consignatario y el detalle de la carga. Y aquí está una guía aérea hija con los datos que tienen que contener información de la guía aérea master. Ya el concepto de no negociable, porque una guía aérea no es negociable como si es negociable. El concepto de negociable es bien abstracto, ¿eh? Pero si, por ejemplo, la guía aérea hay una carta de crédito de por medio, y la guía aérea viene a nombre del banco, sí es endosable, pero endosable para efectos de, no la propiedad de la mercancía, sino que para efectos del trámite aduanero ante la aduana en la importación. Eso es el concepto de no negociable. Y en toda guía aérea se indica, en el original se indica que no es negociable, o sea que no sirve para transferir propiedades de mercancías. ¿Ya? Ejemplo de una guía aérea y datos adicionales, el tracking de las mercancías se puede realizar directamente en la página web, que es el tracking, el seguimiento, ¿ya? De las mercancías. Siempre en la guía hija se indica el número de la master, de la guía aérea, para saber con qué aerolínea se embarcó mi mercancía. Solo se necesita saber el prefijo del número, como por ejemplo el 074, viene un ejemplo más acá, 174 equivale a KLM, si no me equivoco. No viene ningún ejemplo más. Bueno, cualquier dato está ahí. Eso sería, ahí están mis datos, ese soy yo, parado en las sombras de un castillo, ¿ya? Y la persona que yo quiero agradecer se llama Leticia Valladares Soto, que es la persona que me explicó y la que me debe estar mandando WhatsApp, ¿ya? La que me atribuye adelante para efectos de... Eso es una clase de casi 1 hora y media en donde yo mezclé varias cosas y que para efectos prácticos uno puede decir, oh, tanta cosa, ¿cómo me lo voy a aprender? El tiempo. Yo llevo 25 años en esto y yo no soy el mismo que cuando partí el año 95. Había mucha terminología que me costó mucho entender y mucho mezclar. Pero siempre recuerden algo, muchachos, gente que me está escuchando. El comercio exterior es algo, el comercio internacional, como le quieren llamar, es algo íntegro. O sea, es como un archipiélago, siempre lo digo yo, son distintas islas. Hay una isla del transporte, una isla del seguro, una isla de los agentes de aduana, una isla llamada aduana, una isla logística, y esas islas tienen que conectarse para que llegue el producto a tiempo, ¿ya? O sea, cuando uno hace una operación de comercio exterior depende de muchas personas y muchas cosas, como pasa con mis famosas bicicletas, que todavía no la tengo. ¿Por qué? Porque el barco se retrasó, el barco no llegó, y cuando llegó, en Chile no dejan vender bicicletas todavía porque no es indispensable. Es indispensable. Listo, Pati. Ok. Bien, muchas gracias, Salvador. Vamos a iniciar con las preguntas al azar que alcancemos. Recuerden que las preguntas que se sacan al azar son las que aparecen en el chat que dicen preguntas y respuestas, no en el chat general, ¿ya? Acá Stephanie dice, ¿existe alguna asociación o entidad que busque digitalizar la documentación para la internación de mercadería en Chile? Es demasiado papeleo y en la actualidad todo es digital.
Ya, no, no existe ninguna institución, me pregunto, si ella dice Chile, me imagino que está preguntando la realidad nuestra. No, no existe ninguna institución que esté abocada en forma directa a la pregunta que me está haciendo ella. No se dice mercadería, se dice mercancía, por si acaso, ¿ya? Cuando uno habla de mercadería está hablando de una venta local, se dice mercancía. Y ella me está hablando de internación, lo mismo que yo al principio dije. Yo creo que acá la dama se está refiriendo a internación como importación. No existe eso todavía, pero sí va a existir hoy día ya el mandato en importaciones, ya se puede mandar digitalmente, ya no físicamente a través del endoso. Y hace tiempo ya que aduana está trabajando bajo el concepto de ventana única, en donde todos los trámites se hagan ahí y no tenga que ir a un servicio, a otro a pedir. Pero no, que yo sepa, hay voluntad y yo creo que vaya vamos a tener que ir. La pandemia nos va a obligar a, yo creo que tarde o temprano, a hacer todo en un solo lugar y digitalmente, porque ya los términos presenciales, yo creo que ya con esto se va a pensar dos veces el cuento de presencial. Hay cosas de operaciones de comercio exterior que no pueden dejar de ser no presenciales, ¿ya? Por ejemplo, el reconocimiento, el aforo, ya esas cosas tienen que ser presenciales para efectos de... Listo. Espero haber Oh, solucionado. ok, acá después tenemos, Carolina dice, el seguro ¿De qué se... país? ¿De qué país? Nunca dice los países, ¿ah? acá no me pusieron, pero dice, Bueno, el seguro se incluye en la valoración de la mercancía. sí, pues, el seguro se incluye en la valoración de la mercancía para, ojo, si ella me está preguntando en la valoración de la mercancía para efectos de la valoración aduanera. Si me está preguntando para la venta que después ella va a hacer con el producto como comerciante, eso no es valoración, eso es valorización. Y si yo pagué un costo de seguro para traer una mercancía, también tengo que contarla mi valorización al momento de venderla dentro del país, o tengo que contarla como valoración para efectos del pago de gravámenes en la importación. Sí, se debe incluir. Y si no, como digo, en Chile existe el seguro teórico porque Chile nos obliga a llegar a CIF para determinar el valor aduanero y pagar gravámenes. Muy bien, acá Mauricio nos dice referente a las emisiones de DL, de las tres formas para el cliente final, ¿qué es lo más económico cuanto a gastos locales? O sea, entre menos intermediarios, yo creo que siempre va a ser más económico. Yo creo que es la comodidad. Ya, no sé si sea más económico el que la emisión sea directa por la compañía naviera y no por un intermediario, un freight forwarder o en vía UCC. Ya, no sé si sea más económico, pero recuerda que estos personajes no están trabajando gratis, por lo tanto siempre va a haber a la tarifa cobrada por la compañía transportista, la compañía naviera, siempre va a haber un adicional más porque hay un intermediario de por medio. Por lo tanto, lo lógico, o sea, el sentido común, no la lógica, me dice que si yo trabajo sin intermediarios, lo más probable es que salga como en todo, me salga más barato el costo del flete, pero hay muchas compañías navieras que no trabajan directamente con los clientes, a no ser que los clientes sean grandes, ¿ya? Estamos hablando ya de barcos charter de barcos, ¿ya? Por eso va a depender de cómo se negocie, ¿ya? Y existen distintos freight forwarders, existe una gama inmensa de embarcadores, por lo tanto, algunos te dan un precio, otros te dan otro. Y aquí hay gente que está embarcando y siempre consigue datos más baratos porque trabajan en el mundo. Cuando uno es principiante te pueden cobrar mucho más, pero cuando uno va aprendiendo, eso es lo importante, muchachos, ¿ah? El aprender comercio exterior para efectos de recibir saber lo que te están cobrando. Independiente, yo no quiero que ustedes estudien comercio exterior para hacer comercio exterior, pero es importante estos cursos porque así ustedes saben, quien dé el curso, porque así ustedes saben si efectivamente me están cobrando o no me están cobrando lo que efectivamente es. No quiero acusar a nadie, no quiero nombrar a nadie, pero de repente a veces cobran más de lo que corresponde y uno lo ve la diferencia al momento. Listo. Ok, a ver acá. Segundo Remigio Campos dice, saludos desde Perú. Hola Perú. Hola Dice, Remigio. ¿cuál es la importancia del ISF 10+2 en la exportación? Es que él me está preguntando algo de Perú y yo no sé esa abreviación y ese significado, por eso yo les decía al principio, ojalá yo pudiera saber, ¿se imaginan si yo me supiera toda la normativa? Lo más probable es que sí, conociéndome, pero si yo
él me está preguntando, por la lógica, un documento o alguna autorización para exportar de Perú. ¿Ya? Yo no conozco la sigla, no sé a qué se refiere, puede existir, si tiene carácter obligatorio, no sé, porque yo lo que hablo, estoy tratando de hablar en forma en general, y no estoy hablando de documentos que ustedes no conocen, por eso yo pido las disculpas del caso respecto a cuando me preguntan cosas particulares, ¿ya? Religiosos, sorry. Así que si me puedes decir, si puedes escribir y decir qué significa esa sigla, a lo mejor te puedo orientar, a lo mejor puedo quedar peor, pero bueno, por lo menos, igual no me voy a quedar callado, igual voy a contestar. Dice que el ISF hace referencia a las exportaciones para USA, no para Chile. Ah, ya. Debe ser porque Dice, existe, es ya, un ya, y yo procedimiento creo, establecido para la aduana de Estados Unidos. ya, yo creo que trabaja bajo el sistema generalizado de preferencias, ¿ya? El SGP. Yo te haría la respuesta. Claro, Estados Unidos, país desarrollado, entrega preferencias según el GATT en su momento, hoy día conocido como OMC, preferencias arancelarias a los países en desarrollo. Entre ellos estamos nosotros, Perú, toda Latinoamérica. Y cuando no existe un acuerdo, un TLC real entre, por ejemplo, Chile y Estados Unidos tienen un acuerdo, y si con Perú yo no lo sé, no existe un acuerdo como tal, nace todo este cuento de la aduana y del sistema generalizado de preferencias, el SGP, que le piden ciertos documentos para tener beneficios arancelarios fuera de un acuerdo comercial, ¿ya? Creo que eso depende de un organismo, el SGP. Perfecto. Acá Rosa Torres, exalumna, saludos profesor, dice. Hola Rosa Torres. Gastón de Chile dice, ¿cuándo es conveniente contratar directo con naviera el transporte y qué costo tengo que tomar en cuenta ya que el forwarding ya no está como intermediario? Cuando la compañía naviera te permita contratar el transporte directamente. La compañía naviera a veces no te permite un contacto directo. A la compañía naviera no le conviene, es una cosa de conveniencia, ¿ya? Yo sé que es bueno saltarse los intermediarios, pero a veces, ojo, el intermediario es fundamental porque a veces te encuentras un espacio mucho más barato de lo que tú vas a negociar con una compañía aérea, compañía naviera. Si tu empresa es chica, si tu empresa es grande, importante en el mercado, lo más probable es que te conviene negociar directamente con la compañía naviera. Por eso no le tengamos miedo a los intermediarios, por el hecho de que el intermediario te puede buscar un espacio mucho más barato. Es como un agente de viaje, ¿ya? Te puede buscar un espacio mucho más barato del que el que te puede ofrecer la compañía naviera. Y la compañía naviera a veces te ofrece valores sobrevalorados, disculpe la redundancia, por el hecho de que no les gusta trabajar directamente con clientes chicos, ¿ya? Les gusta trabajar con clientes grandes directamente, ¿ya? Y para los clientes chicos, los medianos se los dejan a estos que andan ahí, a los embarcadores, los freight forwarders y todo. Por eso la conveniencia es bien subjetiva a la respuesta que te puedo dar, ¿ya? Ok, acá Mónica Bello dice, si es una factura de exportación electrónica, igual debe ser firmada por el proveedor. Si es una factura de exportación electrónica, yo asumo de que está permitida la emisión de esa factura electrónica por algún ente fiscalizador, que en este caso sería el Servicio de Impuesto Interno, por tanto, no es necesario la firma del vendedor. Ok, agencia de aduana Alan Smith. Smith, tocayo. En caso de que la factura sea CIF o ZIP y no viene seguro en la factura, ¿qué ocurre con la factura? ¿Funciona o no para importar? ¿Se debe modificar o no? A ver, por normativa, me está preguntando una persona de una agencia de aduana. Yo podría pensar de que esa pregunta viene con algo, con una intención. Él debería saber. La vamos a contestar. Por si acaso, ¿ya? Me encantan estas preguntas. La normativa chilena, en el compendio de norma aduanera, la resolución 1300, establece de que si la factura de importación es CIF o ZIP, debe venir el flete y el seguro indicado en la factura comercial. Debe venir el flete y el seguro indicado en la factura comercial, y este debe coincidir con los documentos que también deben venir, el documento de transporte y el documento de seguro. Si no coinciden, por ejemplo, si la factura es CIF y dice que el flete es 100 y el seguro es 50, el BL debería decir 100 el flete y la prima de seguro, el certificado de seguro debería ser 50. Si no coinciden, la ley dice que manda el documento que le corresponde indicar efectivamente el gasto. O sea, manda el flete y manda el documento de transporte y manda el documento de seguro, ¿ya?
¿Y qué pasaría con la diferencia? Ahí hablamos de achatar FOB, se achata FOB, el CIF se respeta el de la factura, pero se achata el FOB para efectos de valoración aduanera. Si la pregunta me dice, si no viene el CIF, si no viene el seguro en una factura CIF, a mí yo me apego a lo que dice la ley. La ley dice que en una factura CIF debe venir el desglose de los valores hasta CIF. Ya, tendría que pedir corrección nomás de la factura. No sé cómo lo hará la agencia Smith, pero a lo mejor ellos lo sacan de otra forma, pero yo debo explicar lo que normalmente se debe hacer según la resolución. No sé si apunta a eso. Muy bien, acá Carolina dice, la firma al reverso del PL en el endoso, ¿puede ser virtual? Hoy día se está permitiendo que la firma sea electrónica, o sea, que el envío sea electrónico, por lo tanto, virtual electrónica, sí, se permite. Hoy día en Chile, por lo menos, por efecto de la pandemia. Y no entregar el documento físicamente, ¿sí? Pero tiene que estar autorizada previamente. Muy bien, En acá Chile. Ángelo Salazar dice, ¿cómo cambia el proceso de los documentos requeridos cuando se trata de la importación de muestra de un producto, pequeña cantidad de una mercancía? A ver, parte diciéndome la pregunta de nuevo, porque estaba pensando en... Dice, ¿cómo por cambia el qué. proceso de los documentos requeridos cuando se No. trata de la importación de muestra de un producto? A ver, las muestras deben ser igual importadas, ya por si acaso, independiente, igual que, por ejemplo, cuando les mandan en la factura alguna mercancía sin costo, sin cargo, no charge, ya esa mercancía es sin cargo comercial, es un regalo que le está haciendo el vendedor, pero sin cargo comercial. Hay veces que en la factura les mandan muestras o repuestos gratis, pero son sin cargo, o sea, sin cargo comercial, pero igual hay que valorarlas. Aduana igual les va a pedir que la valoren. ¿Por qué? Porque van a entrar y toda mercancía que entre, independiente que entre como muestra, como repuesto, a no ser que después se devuelva al exterior, o sea, me manden una máquina, por ejemplo, e ingresa bajo admisión temporal para efectos de poder yo arreglar mi máquina que está importada y después yo la mando al exterior bajo una reexportación. Pero si esta es una muestra o un regalo, todo tiene que ser importado. Comercialmente no lo voy a pagar, las muestras no se pagan, vienen sin cargo, pero sí debe ser declarado ante aduana para ser importada. Sobre todo porque va a quedar acá, si no, imagínate, te van a mandar todo siempre bajo muestras para no pagar nunca nada. Y Perfecto. los regalos también pagan nada, por si acaso, si les mandan un regalo de afuera, no por ser regalo, el regalo no forma parte del equipaje, ¿no? Por si acaso. También depende del valor del regalo. Ah, pero un regalo, un reloj de $100.000. Ah, pero un regalo. Sí, un regalo. Pero usted va a tener que pagar gravámenes para importar eso en Chile. Muy bien. Acá Stephanie Segarra dice, ¿cuál es el porcentaje promedio de que se calcula para los seguros? No, es una pregunta muy amplia. ¿Cuál es el porcentaje promedio? Que se calcula para los seguros. No, a ver, que se calcula el porcentaje promedio. No sé, no sé cómo agarrar la respuesta, pero como un buen tenista tengo un buen saque. A ver, ¿cuál es el porcentaje promedio para calcular el seguro? Yo creo que ella me está diciendo... Acá rectifica después porque dice, ¿cuál es el porcentaje promedio que se calcula para identificar el seguro a fin de llegar a la base impositiva? No, pues. La base imponible o el valor habanero. No, el seguro, el valor, a ver, la prima de seguro la que pago es lo que forma parte del valor habanero. Y la prima de seguro depende de varias variables. El costo de lo que voy a pagar, que si son $2, son $10, son $100, va a depender esencialmente de la mercancía que estoy asegurando, del transporte que estoy haciendo, del embalaje y todo ese cuento, ¿ya? En Chile, si no existe un seguro, se aplica un 2% teórico, pero no hay un promedio, yo te puedo hablar de un promedio de cuánto se aplica para la base imponible o valor habanero, porque eso va a depender de lo que se esté asegurando. Puede ser alto, puede ser bajo, pero siempre tiene que haber un monto, ¿ya? Incluso tú en Chile no estás obligado a contratar un seguro, puedes cotizar el seguro y ese seguro puede ser incluso más bajo, te lo recomiendo, que aplicar el 2% teórico, ¿ya? Muy bien. Recuerden que estoy haciendo solamente las preguntas que están en el chat de preguntas y respuestas, no las que están en el otro chat, ¿ya? Acá Carolina dice,
¿Qué problema se genera si en el BL se coloca una partida incorrecta y no coincide con el certificado de origen? O el certificado de origen está malo, o el BL está malo, po. ¿Pero a qué a qué le llama partida? ¿A la clasificación del producto? ¿A eso le llama partida? ¿Eso es la partida? ¿A la clasificación del producto? No, no especifica más. Repítemela, no, repítela. Dice, ¿qué problema se genera si en el BL se coloca una partida incorrecta y no coincide con el certificado de origen? Yo creo que ella está hablando de partida como nombre del producto. O sea, debe haber coincidencia, pero ahí manda la factura. La factura tiene que tener coincidencia con la partida, el nombre del producto. Yo creo que se está hablando de eso. Con lo que dice en el BL, en forma somera, en forma resumida. Y si el certificado de seguro dice otro producto, ese certificado de seguro está... O sea, si la factura y el BL tienen un mismo nombre y el certificado de origen dice otra partida, otro nombre, obviamente el certificado de origen es que está mal emitido. ¿Ya? Muy bien. Acá Y si el BL Basilio, estuviera mal emitido, te lo encargo. O sea, si fuera la factura y el certificado de origen correcto y el BL está mal emitido, te lo encargo el costo y la demora que va a tener eso. ok, acá Basilio Bernal dice en la valoración del HDL se debe colocar el valor del seguro. Sí, sí, es un gasto. Sí. Ok, a ver. Alicia Latorre dice, ¿es obligación del vendedor siempre adjuntar el certificado de seguro cuando se compra CIF? Sí, es obligación. Es obligación. El seguro, cuando tú compras SIF, tiene que haber un certificado de póliza de seguro que te lo mande tu vendedor de afuera. A no ser que la compañía de seguros donde el vendedor afuera contrató el seguro tenga representante o tenga una sucursal en tu país y te lo puedan emitir acá, pero para efectos de desaboramiento tiene que estar. ¿Ya? Siempre cuando tomen un seguro, cuando ustedes compren SIF, ustedes son los importadores compren SIF, o sea, el seguro tomado fuera, en nombre de ustedes, siempre preocúpense de que el seguro que va a tomar el vendedor en la compañía de seguros respectiva, esa compañía de seguros que está fuera, en el país del vendedor, tenga representantes en su país. ¿Para qué? Para agilizar las posibles indemnizaciones que se puedan dar por problemas en este caso, de siniestros que pueden pasar en el viaje. Porque si, igual les van a pagar, pero si no hay representante en Chile de la compañía de seguro que tomó seguro fuera del vendedor, se puede demorar mucho más la liquidación del siniestro. Ok, acá Rubén dice respecto a la orden de compra, ¿es esencial aplicar todos términos, cláusulas, precios, garantía, etcétera, antes de proceder a la importación? O sea, es esencial en la orden de compra. Es que la orden de compra te marca el camino a seguir para la importación, la que manda. De hecho, yo te puedo decir que la factura comercial se llena en base a la orden de compra. ¿Ya? Por lo tanto, es importantísimo y obviamente la factura comercial van más datos que la orden de compra porque es datos que más que pone el vendedor. Pero la orden de compra en sí lo esencial, la cláusula, la forma de pago, las mercancías, el puerto de embarque, el puerto de destino, la forma de pago, quién es el vendedor, quién es el comprador, te está marcando sí la línea de la importación y todo lo que va a ir después de la declaración de importación. No siendo la orden de compra documento base o documento necesario para la carpeta de despacho, porque es la factura, la orden de compra se resume en la factura. Comercial. Ya, vamos con las últimas preguntas porque estoy cansado. Ya. Freddy Bautista dice, buenas tardes, Hola, señor Freddy. señor Hola, Aravena. Freddy. Señora Aravena, qué bueno. En descargas de productos líquidos a granel, ¿existe alguna regulación de porcentaje de merma aceptable entre peso embarcado y peso recibido? Ejemplo, en la Sí, recepción descarga tengo 0,6% de menos respecto a la carga. ¿Es aceptable? sí, aceptable. Es hasta lo normal siempre. Toda esta carga granel, sobre todo la granela, más que la líquida, siempre hay un porcentaje en la descarga, se descargan en forma distinta a un contenedor, a no ser que venga, pero estamos hablando de granel suelta, ¿ya? Siempre hay porcentajes de merma, así se llama, de lo que dice la factura, de lo que tú estás pagando frente a lo que efectivamente tú recibiste cuando se descarga la mercancía.
lo que tiene él como un factor o como porcentaje es mínimo, pero generalmente se acepta como normal dentro del contrato, o sea, no dentro del contrato para que no activar seguro y todo, un 2% o menos, pero no más allá, porque si no eso implica valor. Por eso es que muchas veces el vendedor te manda más de lo que, de lo que efectivamente está bajo el contrato para suplir estas posibles pérdidas, tanto en la carga del a granel, que se carga por medios especiales de succionadores o piper, y también se descarga así, y además que cuando están descargando granos es cuando el puerto está lleno de gaviotas, ¿ya? Y eso también pasa, y pájaros. ¿Ya? Muy bien, acá Arturo Córdoba dice, ¿cómo se comporta aduanas en valoración aduanera cuando se trata de operaciones entre empresas de un mismo holding internacional importadores de importaciones? Ya, ¿cómo se comporta la aduana? Ya, ¿cómo se comporta la aduana cuando el vendedor y el comprador tienen relación comercial? Son de la misma empresa. Duda, pues. Automáticamente hay duda de la valoración. Va a aplicar, va a decir, ojo, es como cuando la Policía Internacional en los aeropuertos dice, es distinto recibir un vuelo de Egipto que recibir un vuelo de Estados Unidos. O sea, por el cuento de los musulmanes y todo el cuento, ¿entienden? ¿No? Entonces le ponen más hincapié. Es como los sudamericanos, cuando vamos a España, siempre los vuelos que vienen de Sudamérica o de Colombia, sobre todo, siempre son más registrados. Aquí aduana va a poner, va a ser no es que se ponga cargante, pero sí, al haber, está claro que hay un vínculo comercial. Es la empresa, el holding, entre el holding se está repartiendo el vendedor y el comprador, por lo tanto, puede haber un descuento aplicado, puede haber una declaración de un valor menor a lo real existente en el mercado, por lo tanto, no es que se ponga pesado, sí se pone alerta para efectos de, pero siempre por primera vez, cuando ya el holding sigue trabajando como importador y exportador ya y las operaciones son normales, ya eso se toma normal, pero siempre cuando, por eso que tienen que haber declaraciones bueno, en este caso la declaración sí debe declarar que existe un vínculo comercial entre ellas dos, porque una pertenece a la otra. Pero la aduana, ¿cómo se pone? Si se altera, se enoja, se pone contenta, no, pero sí, a lo mejor podría, por eso esto lo podría contestar un fiscalizador. Les voy a preguntar a un fiscalizador, amigo, a ver qué me dice, cómo se puede enfrentar a una realidad cuando el comprador y el vendedor tienen un vínculo comercial. Eso, Ok, vamos con la última. la última, sí, por favor, ya. Ya. Stephanie de Chile dice, ¿hay alguna entidad mundial que controle las alzas de tarifas de fletes en navieras y aerolíneas? Si no existe, ¿habrá alguna organización? No, no, es mercado. El mercado las controla y las regula. ¿Ves? Se está quejando por el alza de los fletes y todo el cuento. No, no hay ninguna entidad mundial, así como sí existe la OMC para regular todo lo que tenga que ver con el bienestar, no el bienestar, sino que el buen comercio, el comercio limpio, ¿ya? Que exista una organización que regule y que te diga internacionalmente, hasta aquí puedes cobrar tú cuando las compañías navieras, las compañías aéreas, el 99% son privadas, difícilmente, a no ser que todo el mundo sea una economía centralizada como Corea del Norte y que diga, y que tenga, todo sea estatal. Pero las compañías navieras, las compañías aéreas, principalmente son privadas, por lo tanto, no existe un ente que diga esto es lo máximo que se puede cobrar. El precio en las compañías navieras, las compañías aéreas están dentro del mercado y el mercado, en un mercado libre, los regula la tarifa, lo regula la oferta y la demanda. Que se aprovechen es otro cuento, pero obviamente se aprovechan en todos los países cuando hay sequía, cuando hay lluvia, de la fruta, que el limón, que la temporada y ahora de las famosas bicicletas que nunca llegan y llegaron y todavía no las tengo, puedo andar en bicicleta. Eso. Ok, bueno, agradecerte, Salvador, Me como quiero despedir, quiero siempre. dar un saludo, yo como siempre. Di los saludos nomás, acá han Sí, llegado sí, varios saludos, porque, pero a ver, estaríamos hasta quiero mañana. dar un saludo, no sé si ya están, pero no sé cuánta gente hubo, pero yo creo que más de algunos. A mis queridos alumnos de INACAP Santiago Centro, una institución, más que institución, el saludo a mis alumnos de INACAP, ya en donde he formado y sigo formando a grandes profesionales, aunque ellos no se lo crean, ellos no se lo creen, ellos no creen que van a ser grandes profesionales, yo sí sé que van a ser grandes profesionales. Y un saludo también bueno, a todos los que me conocen, como siempre, y a toda la gente que me escucha. Espero que las clases sean, la hago en este sentido, pueden ser, no quiero que sean lentas, no
a veces no puedo contestar muchas cosas porque son realidades de ustedes. Y también quiero saludar a los alumnos que invité, porque este mes están conmigo en un curso cortito en Teleduc. Los que me presenciaron, ellos no me conocen a mí físicamente, en una foto que tengo, ahí este soy yo, este es el profe Salva. Así que un saludo a todos mis alumnos a mis 12 secciones, más de alguno tiene que estar ahí invitado en la clase. Y a mi querida amiga Leticia, que está escuchando allá en Curacavila, que me aportó con la información de los VL. Ya, listo. Sí, aquí varios saludos, Romino Villa, Claudia, ahí mandan saludos al profe. Así que bueno, gracias Salvador nuevamente por estar con nosotros, gracias a De todos los nada. participantes, tuvimos una cantidad importante de asistentes, ahora ya bajó porque nos estamos despidiendo. Tuvimos más de 270 de todas partes de la región, ¿cierto? Latinoamericana, así que gracias por confiar en DataSur, seguiremos trabajando para usted y los esperamos entonces en todas las otras actividades que ya Pablo mencionó al iniciar esta actividad. Muchas gracias y nos estamos viendo. Gracias Felipe y Celdini por estar también con nosotros. Hasta la próxima. Chao, Pati. Chao, Chao, chao. Felipe. Chao, Lina. Un besito. Chao, chao. Pati. Ta, 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 ta.